Tazunka-Bitco, en lengua Sioux, caballo loco o en su traducción del inglés Crazy Horse, nació alrededor de 1840 cerca del río Rapid, en lo que hoy es Dakota del Sur. Su nombre de nacimiento era Chaoa, en el bosque o Curly, debido a su cabello rizado, y era parte de la tribu Oglala Lakota, una de las tribus más prominentes de la nación Sioux. Desde joven, Crazy Horse mostró un carácter valiente y un profundo sentido de justicia. Su padre, también llamado Crazy Horse, era un chamán respetado, y su madre, Rattling Blanket Woman, le enseñó el valor de la compasión y la generosidad. Crazy Horse tuvo una visión que cambiaría su vida. En esta visión, vio a un guerrero montado en un caballo sin restricciones que le reveló el camino a seguir. Inspirado por esta experiencia espiritual, adoptó el nombre Crazy Horse, honrando tanto a su padre como a su destino profético. Esta visión también le dio una confianza y una claridad que serían cruciales en sus futuras batallas. Junto a Toro Sentado y Nube Roja forma la gran trilogía de grandes líderes Sioux. Casado con una mujer de estirpe Cheyenne, muestra de los lazos de solidaridad entre ambas naciones. Se destacó desde joven como un guerrero audaz y estratégico. Participó en su primer enfrentamiento a los 16 años, luchando contra la tribu rival Crow. Su valentía y habilidades en combate lo convirtieron rápidamente en un líder entre los Oglala Lakota. Pero su rol no se limitó solo a la guerra, también era un defensor ferviente de las tradiciones Lakota y un protector de su gente contra las crecientes amenazas de los colonos blancos y el gobierno de los Estados Unidos. En la década de 1860, la presión de los colonos blancos sobre las tierras Lakota se intensificó, llevando a una serie de conflictos. Crazy Horse jugó un papel crucial en la resistencia durante la Guerra de Red Cloud, desde 1866 a 1868, una serie de batallas lideradas por el jefe Red Cloud contra las fuerzas estadounidenses que intentaban construir fuertes a lo largo de la ruta Bozeman. Una de las victorias más significativas de esta guerra fue la emboscada en Fetterman el 21 de diciembre de 1866, donde Crazy Horse y otros líderes Lakota tendieron una trampa que resultó en la aniquilación de una fuerza de 81 soldados estadounidenses. Sigue acompañándonos en esta historia de valentía, lucha y resistencia, no te pierdas lo que viene a continuación. El Tratado de Fort Laramie de 1868, que siguió a la Guerra de Red Cloud, fue un intento de poner fin a los conflictos. El tratado reconocía las tierras de los Sioux y prometía que no se construirían más fuertes en el territorio. Sin embargo, con el descubrimiento de oro en las Black Hills en 1874 por la expedición del general George Armstrong Custer, las promesas fueron rápidamente olvidadas. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a presionar a los Lakota para que cedieran sus tierras, provocando nuevas tensiones. En el mes de diciembre de 1875, se emitió desde Washington la orden de confinar a todos los indígenas que se encontraran fuera de los límites estrictos de la reserva, con el objetivo de prevenir incidentes con grupos hostiles que no reconocieran la autoridad federal. Con este propósito, se planeó en 1876 la campaña llevada a cabo en Montana por el ejército, en la cual 3 columnas distintas, una al este, otra al oeste y la tercera al sur, rodearían a los rebeldes en un movimiento de pinza. En respuesta a las invasiones estadounidenses en las Black Hills, la resistencia Lakota se intensificó en 1876. Crazy Horse se unió a los líderes Sudden Bull y Gall en la batalla del Rosebud del 17 de junio de ese año. En esta batalla, lograron detener el avance de los soldados del general Crook, infligiendo bajas significativas y obligando a las tropas estadounidenses a retirarse. Esta victoria sentó las bases para una de las batallas más legendarias en la historia de Estados Unidos. El 25 de junio de 1876, Crazy Horse, junto con líderes como Sitting Bull, enfrentó al 7º de caballería del general George Armstrong Custer en la batalla de Little Bighorn. Utilizando su visión estratégica y liderazgo carismático, Crazy Horse condujo a los guerreros Sioux y Cheyenne a una victoria decisiva, resultando en la derrota completa de las tropas de Custer. Esta batalla, conocida como Custer's Last Stand, se convirtió en un símbolo de la resistencia nativa y la lucha por la libertad. Esta victoria le convirtió en un mito para su pueblo y en uno de los personajes más odiados entre los blancos, junto a Toro Sentado. A pesar de la victoria en Little Bighorn, las fuerzas estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para someter a los Sioux. Crazy Horse continuó liderando a su gente en una serie de escaramuzas y resistiendo los intentos del gobierno de confinar a los Lakota en reservas.
Sin embargo, las condiciones se volvieron cada vez más difíciles y el hambre y el agotamiento comenzaron a afectar a su pueblo. En mayo de 1877, enfrentando una situación desesperada, Crazy Horse decidió rendirse para proteger a su gente. Fue llevado a Fort Robinson en Nebraska, donde fue recibido y tratado con desconfianza por las autoridades militares. El 5 de septiembre de 1877, mientras estaba bajo custodia, Crazy Horse fue asesinado a punta de bayoneta en manos de soldados durante un confuso altercado. Tenía solo 37 años. Aunque su vida fue corta, el impacto de Crazy Horse en la historia y la cultura lakota es inmenso. Es recordado como un símbolo de resistencia y coraje, un líder que luchó hasta el final por la libertad y las tierras de su pueblo. Sus acciones continúan inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de luchar por lo que creemos justo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Tezonca-Huetco, el indomable Crazy Horse. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Hasta la próxima. William Frederick Cody nació en el condado de Scott, Iowa, Estados Unidos un 26 de febrero de 1846, hijo de Isaac y Maria Cody. Durante unos años vivió en la ciudad de su padre, Toronto, Canadá. A sus 7 años de edad, pierde a su hermano mayor Samuel, quien fallece tras la caída de un caballo. La muerte afectó tanto a su hermana, Maria Cody, que la familia decide volver a Kansas. El padre de William creía en Kansas como un estado libre, pero muchos colonos estaban a favor de la esclavitud. En un discurso en contra de la esclavitud, inquietó los ánimos de los esclavistas y uno de ellos lo apuñaló. William Cody protegió a su padre llevándolo a un lugar seguro, pero desafortunadamente nunca se recuperó por completo de sus heridas y fallece en 1857 lejos de su hogar debido al constante hostigamiento de los defensores de la esclavitud. Tras la muerte de su padre, William, con solo 11 años de edad, tomó un trabajo como jinete de la Pony Express que transportaba el correo. Un jinete común cabalgaba entre 75 y 100 millas por día. William Cody cabalgó 322 millas a lo largo del río Platte del Norte, con solo 15 años de edad. Esta fue la tercera de las cabalgatas más largas del Pony Express. Posteriormente se alistó en el ejército de Johnston como miembro no oficial de los exploradores asignados para guiar al ejército, ya que fue rechazado como soldado por su escasa edad. En esa época trabó amistad con otra futura leyenda del oeste, Wild Bill Hickok. Tras la muerte de su madre en 1863, William se alistó en el 7º Regimiento de Caballería de Kansas y combatió del lado de la Unión durante el resto de la Guerra Civil. En una ocasión, mientras llevaba órdenes al fuerte Larned, se cruzó con los 5 bandidos que habían asesinado a su padre y que estaban luchando para el ejército del sur. Al reconocerlo, se lanzaron a matarlo. William recordó las instrucciones que le habían dado de no arriesgar su vida. Por lo tanto, espoleó a su caballo y escapó bajo una lluvia de balas. Uno de los soldados del sur lo alcanzó y apuntó su revólver hacia él, pero antes de que pudiera disparar, William se le adelantó y lo derribó con un disparo preciso. Terminada la Guerra Civil norteamericana, las tribus de indios pieles rojas se rebelaron y alzaron en armas contra el hombre blanco. William fue nombrado explorador oficial del ejército estando en el campo militar de St. Louis. Conoció a Louisa Frederici, con quien se casó en marzo de 1866 y tuvo 4 hijos, Arta Lucille, Kit Carson, Orra Maude e Irma Louise. 2 de ellos murieron jóvenes. Kit murió de escarlatina y su hija Orra. ¿Sabías que Buffalo Bill promovió los derechos de los nativos americanos y la conservación de los bisontes? No te pierdas ningún detalle, sigue viendo hasta el final. Desde 1868, donde William consiguió su apodo Buffalo Bill tras ganar una competencia de caza de bisontes, y hasta 1872, fecha en la que le fue otorgada una medalla de honor, como explorador civil para el 3er Regimiento de Caballería, por haber trabajado para el ejército de los Estados Unidos, exploró el territorio de los indios, y se dedicó a la caza de bisontes para proveer de carne a los trabajadores de la construcción del ferrocarril de Kansas al Pacífico. En 1869, mientras exploraba para la caballería, rastreó y dio con un grupo de guerreros indios Cheyenne, junto a un prado cerca del actual Sterling, Colorado. Se cuenta que, durante la batalla, Buffalo Bill mató al gran cacique Cheyenne. Tall Bull significa toro alto. Este incidente terminó con la guerra contra los indios en las llanuras orientales de Colorado.
En aquel tiempo estaban de moda los espectáculos de artistas itinerantes que trabajaban en cadenas de teatros de variedades y circos. William Corey se unió a Tony Bells, un showman estadounidense, y estableció su propio espectáculo. En 1883, en Omaha, Nebraska, estableció el Buffalo Bills Wild West como un circo, una atracción que viajaba por el país con frecuencia. En 1887, se presentó en Londres durante la celebración del jubileo de la reina Victoria y en 1889 continuó su gira por toda Europa. En 1893, montó una exposición cerca de la Feria Mundial de Chicago, lo que aumentó considerablemente su popularidad. El Buffalo Bills Wild West viajó por Estados Unidos durante los siguientes 20 años y se convirtió en una extravagancia móvil. Muchas figuras destacadas formaban parte del espectáculo, como Toro Sentado, Annie Oakley y Frank Butler, tiradores de precisión, Kelhamet y Jane entre tantos. La ciudad de Cody, en Wyoming, se fundó en 1896 por Cody y varios inversores, a 80 kilómetros del Parque Nacional de Yellowstone, se convirtió en un gran atractivo turístico. También tenía una casa en la ciudad de North Platte, Nebraska. Esta es un museo y destino turístico donde se celebra el Nebraska Land Days, festival anual que incluye conciertos y un gran rodeo grande. A diferencia de su imagen estereotipada de hombre duro, Buffalo Bill promovió los derechos de los indios americanos y de las mujeres. Asimismo, a pesar de haber sido cazador de bisontes en el pasado, defendió su conservación denunciando la caza furtiva e intercedió por la implementación de una temporada de caza. Buffalo Bill cosechó éxitos y fama ganando mucho dinero, pero lo perdió todo en malos negocios y mal aconsejado. Desesperado comenzó a beber como una salida a sus problemas y para completar su situación, su esposa, harta de todo, lo abandonó. Buffalo Bill, cansado, viejo, enfermo y en la pobreza, se refugió en la casa de su hermana, en Denver, Colorado. En 1916 algunos recelosos de la política le retiraron la medalla de honor del ejército, alegando que Buffalo Bill nunca había sido soldado, sino un explorador civil. Buffalo Bill falleció el 10 de enero de 1917 a los 77 años, debido a una enfermedad renal, rodeado por sus seres queridos y amigos en la residencia de su hermana. El día previo, recibió el sacramento del bautismo en la Catedral Católica de la ciudad. Tuvo un funeral de acuerdo al ritual masónico. Sus restos descansan en Lookout Mountain, localidad ubicada al norte, en Denver, Colorado. En 1989, de manera póstuma, el ejército estadounidense le otorgó nuevamente la medalla de honor. Si te gustó este video y quieres conocer más historias fascinantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos la increíble y verdadera historia de Leónidas y su famoso ejército de 300 espartanos en la batalla de las Termópilas. Prepárense para un viaje lleno de detalles y acción. Para entender la magnitud de la batalla de las Termópilas, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico del siglo V a.C. Durante esta época, Grecia estaba compuesta por numerosas ciudades-estado, cada una con su propio gobierno y ejército. Atenas y Esparta eran las más poderosas, con Esparta destacándose por su formidable fuerza militar. En contraste, el imperio persa, liderado por Jerjes I, era una superpotencia que se extendía desde Egipto hasta la India. Jerjes, ansioso por vengar la derrota de su padre Darío en la Primera Guerra Médica y expandir su dominio, lanzó una segunda invasión a Grecia en 480 a.C. Leónidas I era el rey de Esparta, una ciudad-estado conocida por su rigurosa disciplina militar y su sociedad guerrera. Desde joven, Leónidas fue sometido al agogé, un riguroso sistema de educación y entrenamiento militar que preparaba a los espartanos para ser guerreros excepcionales. Leónidas ascendió al trono alrededor del 489 a.C., tras la muerte de su medio hermano mayor, Cleómenes I. Su reinado se caracterizó por la preparación constante para la guerra, una necesidad vital en un mundo donde la guerra era frecuente. En 480 a.C., Jerjes I reunió un enorme ejército, posiblemente el más grande jamás visto hasta entonces, con el objetivo de someter a toda Grecia. Se estima que el ejército persa contaba con cientos de miles de soldados, incluyendo infantería, caballería y una formidable armada. Ante esta amenaza, las ciudades-estado griegas, a menudo divididas por rivalidades, se vieron obligadas a unirse.
Durante el Congreso de Corinto, una reunión de las ciudades-estado griegas, se decidió que una fuerza combinada defendería el paso de las Termópilas y la costa de Artemisio. Las Termópilas, un estrecho paso montañoso, era el lugar ideal para detener el avance persa. Leónidas fue elegido para liderar esta fuerza debido a su reputación y habilidades como estratega militar. Pero espera, eso no es todo. A medida que profundizamos en la historia de la batalla de las Termópilas, descubriremos un giro sorprendente que cambiará nuestra percepción de este épico enfrentamiento. No te lo pierdas y sigue viendo para descubrir más. Leónidas no marchó solo. A su lado, iban 300 espartanos, elegidos no solo por sus habilidades en combate, sino también por ser hombres maduros y con hijos, asegurando la continuidad de sus familias. En el camino, se les unieron contingentes de otras ciudades-estado griegas, sumando alrededor de 7.000 soldados. Entre ellos estaban 700 tespios, 400 tebanos y contingentes de focidios y locrios. Estos aliados eran cruciales para la defensa del paso, demostrando que la resistencia griega no era solo una cuestión espartana. La batalla comenzó en agosto de 480 a.C. Los griegos, liderados por Leónidas, utilizaron el terreno estrecho de las Termópilas a su favor, bloqueando el paso y obligando a los persas a luchar en un espacio reducido. Durante 2 días, los griegos repelieron las oleadas de ataques persas, aprovechando su superioridad en combate cuerpo a cuerpo y su conocimiento del terreno. La valentía y disciplina de los espartanos fueron evidentes en cada enfrentamiento. Con sus escudos, lanzas y espadas, los espartanos formaban una pared impenetrable. La falange espartana, una formación de combate altamente efectiva, permitía a los soldados luchar como una unidad cohesiva, maximizando su eficacia y minimizando sus bajas. No debemos olvidar el valioso aporte de los aliados griegos. Los tespios, en particular, mostraron una valentía excepcional. Liderados por Demófilo, los 700 tespios se negaron a abandonar el campo de batalla incluso cuando la situación se volvió desesperada. Los tebanos, aunque inicialmente forzados a quedarse, también lucharon valientemente. Estos contingentes adicionales permitieron a los griegos mantener sus posiciones y hacer frente a las abrumadoras fuerzas persas durante más tiempo. El tercer día de la batalla, un traidor griego llamado Efialtes reveló a Jerjes un sendero que permitía rodear las posiciones griegas. Esta traición selló el destino de los defensores. Ante esta amenaza, Leónidas decidió enviar a la mayoría de sus tropas de regreso para salvar sus vidas. Sin embargo, él y sus 300 espartanos, junto con los 700 tespios y 400 tebanos, se quedaron para luchar hasta el final. El último enfrentamiento fue una muestra de heroísmo y sacrificio. Los griegos, sabiendo que su fin estaba cerca, lucharon con una furia y determinación inigualables. Leónidas cayó en combate, y sus hombres lucharon hasta el último aliento. Su sacrificio permitió a las fuerzas griegas ganar tiempo crucial para preparar sus defensas en otros lugares, incluida la batalla naval de Salamina, donde los griegos infligieron una derrota decisiva a los persas. El heroísmo de Leónidas y sus hombres se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Su historia inspiró a los griegos y a las generaciones futuras a luchar por la libertad y la unidad. La batalla de las Termópilas fue un punto de inflexión en la segunda invasión persa. Aunque los griegos fueron superados en número y finalmente derrotados en el campo, su resistencia demostró que podían enfrentarse al poder persa. Durante la batalla, hubo muchos momentos de valentía individual. Un ejemplo notable es el de Dieneques, un espartano que, cuando le informaron que las flechas persas serían tan numerosas que oscurecerían el sol, respondió con calma: entonces lucharemos a la sombra. Este tipo de historias refleja el espíritu indomable de los espartanos. Otro personaje importante fue Temístocles, el estratega ateniense que jugó un papel crucial en la defensa naval en la batalla de Salamina. Su astucia y habilidad para convencer a los atenienses de construir una flota naval fueron vitales para la victoria griega en Salamina, que siguió a la heroica defensa en las Termópilas. La narración de la batalla incluye la feroz resistencia espartana en el segundo día, cuando Leónidas y sus hombres repelieron múltiples ataques persas, incluyendo los esfuerzos de los inmortales, la élite del ejército persa. La formación defensiva griega, la falange, y su uso efectivo del terreno hicieron que cada centímetro ganado por los persas costara caro. El arco narrativo de la resistencia griega no termina con las Termópilas. La batalla de Salamina y la posterior batalla de Platea fueron cruciales para la derrota final de los persas.
Estas victorias fueron posibles gracias al tiempo ganado por Leónidas y sus hombres en las Termópilas. Es importante destacar que la unidad griega y la resistencia contra los persas no solo fueron cruciales para la supervivencia de Grecia, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de la cultura occidental. La democracia ateniense, la filosofía, el arte y la literatura griegas florecieron después de estas victorias, influenciando profundamente el curso de la historia mundial. Leónidas y sus hombres pagaron el precio máximo por la libertad de Grecia. Su sacrificio no fue en vano, ya que inspiró a los griegos a unirse y derrotar a los persas en futuras batallas. La historia de las Termópilas sigue siendo una poderosa lección de coraje y determinación frente a la adversidad. Si te apasiona la historia y quieres descubrir más relatos épicos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. La historia de Espartaco inicia en Tracia, una región que abarcaba el actual territorio de Bulgaria, parte de Grecia, Rumanía, Macedonia y Turquía. Tracia estaba conformada por aproximadamente 40 tribus distintas que se distribuían a lo largo de este sector. Espartaco nació en el año 113 a.C. en el seno de la tribu tracia de los Maediomedos, quienes habitaban en las cercanías del río Estrimón Sur, entre el lago Kirkini y el río Nesto, en lo que hoy es Grecia y la parte meridional de Bulgaria, una región helenizada que formaba parte del reino de Macedonia. Sin embargo, hay otros registros que lo sitúan en la tribu Besi, la cual ocupaba un territorio en las montañas de Ródope, un poco más al este de la ubicación anterior. Espartaco no era un nombre común, ya que solo era utilizado por la nobleza de diversas dinastías tracias. De hecho, existen registros de 5 reyes tracios con ese nombre. Su habilidad como estratega es otra indicación de que Espartaco pertenecía a una familia real. Logró convertir a los esclavos y campesinos en un ejército capaz de enfrentarse con éxito a las legiones romanas durante 3 años en su Tracia natal, antes de ser capturado. Al ser parte de la familia real, recibió entrenamiento en guerra desde su infancia, por lo que su formación como gladiador solo complementó su conocimiento de armas y la dinámica del espectáculo, ya que era un experimentado y astuto guerrero. No te pierdas los detalles más increíbles de la vida de Espartaco. Sigue viendo para descubrir cómo un esclavo se convirtió en un líder legendario. En su rol de líder, participó en batallas junto al rey tracio Mitrídates VI, conquistando territorios en el este como el reino del Bósforo, Asia Menor, actual Anatolia turca, y Cólquida, actual Georgia. En su regreso a las montañas Ródope, se encontró con la invasión romana compuesta por aproximadamente 100.000 soldados, con el objetivo de proteger la capital Besi-Besapara. Esta se encontraba ubicada en algún lugar entre las ciudades búlgaras actuales de Pazartzik y Plovdiv y el templo en honor a Dionisio, el dios del vino, al cual los tracios adoraban y posteriormente adoptado por la mitología griega, los romanos lo conocían como Bacó. Sin embargo, no logró triunfar, la ciudad fue devastada, el templo destruido y Espartaco mismo fue capturado. La esposa de Espartaco era sacerdotisa en este templo. Generalmente, los puestos de los oráculos eran ocupados por personas de los estratos sociales más altos, lo cual es otra indicación de la alta posición social de su esposa y de Espartaco mismo. Cuando los romanos capturaron a Espartaco, su esposa intentó liberarlo pagando el rescate con todas las riquezas de la familia. Los romanos incumplieron el acuerdo y se quedaron con las riquezas sin liberar a Espartaco. Fue enviado a Roma e incluso capturaron a su esposa y a su hermana. Después de reprimir las revueltas de los tracios, el comandante de las tropas romanas en Tracia, Lucuyus, dio la orden de amputar la mano derecha de todos los tracios que se habían resistido a la ocupación romana. Como resultado, muchas mujeres, ancianos y niños tuvieron que refugiarse en las cuevas de las montañas de Ródope, donde se han encontrado restos óseos de ellos. Otros tracios de esta tribu fueron obligados a emigrar al norte. Otra versión de la historia de Espartaco y su llegada a la península itálica sugiere que Espartaco, al ser hijo del rey de los Medos llamado Tipas, quien gobernó entre los años 119 y 90 a.C., ofreció la amistad de su tribu a Roma, por lo que, como parte del acuerdo celebrado con los romanos, lo entregara como rehén y garantía en cumplimiento del pacto. Esto era algo común en aquellos tiempos, y así fue como Espartaco terminó viviendo en una de las ciudades del Imperio Romano. Esta explicaría por qué, durante su estancia en la escuela de gladiadores de Capua, Espartaco estuvo acompañado por su esposa, lo cual está comprobado. Sería impensable que un esclavo común tuviera ese privilegio.
No obstante, con el tiempo las relaciones entre Roma y la tribu Maedi se deterioran, lo que lleva a que Espartaco ya no pueda desplazarse con libertad y sea convertido en esclavo y gladiador. Algunos gladiadores que lo acompañaron dejaron constancia de lo que él les relataba. En su tierra natal, Tracia, él era líder de su tribu. Poseía una gran casa, rebaños de ovejas, bueyes y caballos. Era rico y feliz junto a su familia. Cabalgaba por las montañas de Pirin, disfrutando de la libertad. Tenía esposa, un hijo y una hermana llamada Maritza, quien se convertiría en una famosa compositora y cantante conocida como Rodopeya. Cabe mencionar que Maritza es el nombre actual del río más largo que atraviesa Bulgaria, pasando por la ciudad de Plovdiv y desembocando en el mar Egeo. Sin embargo, Espartaco también tenía dotes para la música, él mismo dio origen al himno de los gladiadores. En estas escuelas, los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos, considerados como esclavos, eran entrenados para luchar hasta la muerte en los juegos de gladiadores. En el año 73 a.C., mientras estaba en la escuela de gladiadores, donde los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos, considerados como esclavos, eran entrenados para luchar hasta la muerte en los juegos, Espartaco planeó una rebelión con la ayuda de sus compañeros celtas Casto y Cánico, así como los galos Crixo y Enomao. Armados con utensilios de cocina, lograron escapar de las legiones que los perseguían. De los 200 rebeldes, solo 74 lograron huir, incluyendo una mujer que se cree que era la acompañante de Espartaco. Los líderes de la rebelión tenían seguidores esclavos por distintos motivos, por etnia, por estrategas, por aptitudes guerreras y posiblemente por su carácter de nobles, antes de ser capturados por Roma. En el trayecto, atacaron un convoy que llevaba armas de gladiadores y se apoderaron de él. Al enterarse del atraco, los romanos no le dieron mucha importancia a este incidente y enviaron desde Capo a un pequeño grupo de soldados, los cuales fueron derrotados. Los esclavos rápidamente reemplazaron sus armas de gladiadores por auténticas armaduras romanas, lo que causó confusión entre las legiones al enfrentarse a un ejército con la misma apariencia que el suyo. Seguidamente, buscaron refugio en el monte Vesubio, desde donde comenzaron a realizar actos de sabotaje contra las ciudades cercanas. Espartaco implementó una distribución justa del botín entre todos sus hombres, lo cual atrajo a un gran número de seguidores entre los esclavos de las fincas cercanas al volcán, lo que resultó en el aumento de sus fuerzas. Tras esta primera derrota, los romanos enviaron una unidad de 3.000 hombres liderada por Cayo Claudio Glabro. A pesar de ir en contra de la doctrina militar y subestimar a los exesclavos, Claudio Glabro estableció su campamento al pie de la montaña, sin poner una valla de protección, justo en el único camino que descendía desde la cima. Al enterarse de esto, Espartaco ideó un plan brillante. Sus hombres descendieron por la parte más empinada del volcán, atados con cuerdas a las cepas de un viñedo silvestre, y sorprendieron a los soldados romanos, causándoles muchas bajas y obligando a los supervivientes a huir desordenadamente. Fue la primera gran victoria de Espartaco, en lo que luego se llamó la Batalla del Vesubio. Pasada la Batalla del Vesubio, Espartaco y sus compañeros Crixo y Enomao se enfocaron en formar un ejército disciplinado y regular que pudiera enfrentarse exitosamente a las poderosas legiones romanas. Entre los esclavos se encontraban médicos, carpinteros y sacerdotes. También fabricaron armas, se organizó la infantería y la caballería. Con la constante llegada de esclavos de diferentes partes del imperio, lograron reunir entre 50.000 y 60.000 hombres. Como consecuencia, la rebelión se propagó por todo el sur de Italia. Numerosas ciudades como Ñola, Nuceria, Turios y Metaponto fueron conquistadas y saqueadas por los esclavos, quienes ejecutaron a los dueños de esclavos y cometieron actos de crueldad contra sus antiguos opresores. Posteriormente, se elaboró un plan para futuras acciones, escapar de Roma dirigiéndose hacia el norte y abandonar Italia cruzando los Alpes. Esta era la única oportunidad de alcanzar la libertad para la mayoría de ellos, ya que al salir de Italia, muchos rebeldes podrían refugiarse en territorios que aún no estaban bajo el dominio de Roma, como Germania. Dado que los esclavos no tenían experiencia militar, las fuerzas de Espartaco demostraron cierta creatividad en el uso de los recursos locales disponibles, lo que resultó en la implementación de tácticas ingeniosas y poco convencionales al enfrentarse a los disciplinados ejércitos romanos. Los esclavos rebeldes pasaron el invierno armando y equipando a sus nuevos reclutas. Los romanos enviaron 2 legiones desde la frontera norte de Italia para enfrentar a los rebeldes. Estas legiones estaban bajo el mando del pretor Varinio.
Este intentó rodear a Espartaco con una maniobra en forma de tenaza, dividiendo sus fuerzas en 3 columnas. Sin embargo, Espartaco, bien informado por sus espías, aprovechó la división de las fuerzas romanas y derrotó por separado a los 2 ayudantes de Varinio. Luego, atacó directamente a sus fuerzas comandadas, llegando incluso a capturar a los lictores del pretor y su propio caballo. Esto obligó a Varinio a huir a pie. Surgieron desacuerdos entre los rebeldes, lo que llevó a la separación de un grupo conformado en mayoría por galos y germanos aproximadamente de 20.000 hombres, liderados por Crixo. Espartaco deseaba que sus soldados abandonaran Italia y dirigía sus tropas hacia el norte. Crixo y su ejército se encaminaron hacia el sur con el objetivo de sitiar a Roma. Sin embargo, Crixo no era estratega como Espartaco, lo que llevó a que el propretor Arrio, ayudante de Helio, los interceptara y aniquilara cerca del monte Gargano, en Apulia. En este enfrentamiento, Crixo mismo cayó en combate. Quédate con nosotros hasta el final para conocer cómo la revuelta de Espartaco cambió el curso de la historia romana. Espartaco, con estrategias brillantes, en los pasos de los montes Apeninos, avanzó hacia el norte y enfrentándose a la legión de Léntulo, la venció, luego se volvió y aniquiló el ejército de Helio, obligando a las legiones romanas a retirarse. Hizo ejecutar a unos 300 soldados romanos capturados para vengar la muerte de Crixo, obligándolos a luchar entre ellos hasta la muerte, como gladiadores. Los ejércitos consulares, tras su derrota, regresaron a Roma. Mientras se reorganizaban, Espartaco y sus seguidores se dirigían hacia el norte. Los cónsules volvieron a enfrentarse a Espartaco en algún punto de la región del Piceno y nuevamente fueron derrotados. Los romanos, angustiados al ver que sus legiones en Italia no eran suficientes para vencer a los rebeldes, realizaron un último intento para evitar que salieran de la península. El gobernador de la provincia de la Galia Cisalpina, el cónsul Cayo Casio Longino, reunió todas las fuerzas disponibles y esperó la llegada de Espartaco al valle del Po, en la ciudad de Módena. Espartaco dio batalla al cónsul y lo venció, tras lo cual podría cumplir su plan de cruzar los Alpes, pero en lugar de eso regresó hacia el sur. Una explicación sería que en ese momento los rebeldes estaban tan entusiasmados por sus victorias que deseaban culminar su venganza tomando Roma, y Espartaco se vio obligado a someterse para no perder el control de su ejército. Acorralaron y saquearon la ciudad de Turios, campiñas y territorios circundantes, armándose y cambiando los botines a mercaderes por bronce y hierro, enfrentándose ocasionalmente con fuerzas romanas, que siempre acababan derrotadas. Craso, enterado de que trataban de pasar a Sicilia, construyó de mar a mar una línea fortificada de unos 65 km, para encerrarlos en el extremo sudoccidental de la península itálica, compuesta de un profundo foso y vallas de 4,5 metros de altura. Espartaco empleó una táctica utilizada por Aníbal contra los romanos más de 100 años antes. Durante la noche reunió lo más que pudo de ganado, colocó antorchas en sus cuernos y los emitió hacia la valla. Los romanos, concentrados al punto donde se dirigían las antorchas, pronto descubrieron que no eran hombres, sino reses. Los rebeldes aprovecharon a cruzar la valla por otro sector sin inconvenientes y regresaron a Lucania, actual Basilicata. Mientras, Espartaco y su ejército llegaban a Campania, en los alrededores del límite de la ciudad de Turi y necesitados de armas, en sus intercambios comerciales solamente debían aceptar hierro y cobre, materiales necesarios para fabricar sus armas. Cuando llegaron al mar Tirreno, en la zona de Calabria, entró en contacto con los piratas de Cilicia, quienes prometieron darle una flota para transportar a los rebeldes a Sicilia con el fin de hacer de la isla una fortaleza impenetrable, o simplemente huir por mar a otras latitudes. Tras pérdida de fe en Craso, la idea del Senado romano era acercar a los esclavos desde 3 frentes, noroeste, Pompeyo, suroeste, Craso y este, Lúculo. En total, sumarían unas 20 legiones. Espartaco intentó entablar negociaciones con Craso para dar fin al conflicto antes de que llegaran los refuerzos romanos. Sin embargo, Craso la rechazó. Como resultado, una parte de las fuerzas de Espartaco rompió el confinamiento y huyeron hacia las montañas, al oeste de Petelia, en Brutium. Perseguidos por las legiones de Craso, consiguieron alcanzar a una parte de los rebeldes, matando a más de 12.000 de ellos. Finalmente, dirigiéndose al sur llegaron a Brindisi, con la posibilidad de cruzar el mar Adriático y llegar a Grecia o Giria. Sin embargo, Espartaco decidió tomar precauciones. Próximo a la ciudad, sus informantes le avisaron de la presencia de Lúculo en ella. Decidió retroceder y enfrentarse a Craso y Pompeyo.
Sitiados en el sur de la península, rodeados por los ejércitos romanos, los rebeldes estaban dispuestos a luchar y jamás volver a someterse a los romanos, pero no pudieron resistir a la superioridad de las legiones. Finalizada la batalla, de los 80.000 rebeldes, 60.000 murieron, algunos consiguieron escapar resguardándose entre los piratas de Cilicia. Pompeyo logró destruir a una tropa de 5.000 hombres que intentaba escapar hacia el norte y salir de Italia por los Alpes, como era el plan inicial de Espartaco. Capturaron 6.000 prisioneros, que fueron crucificados a lo largo del tramo de la Vía Apia, entre Capua y Roma. Según fuentes romanas, no se pudo localizar el cuerpo de Espartaco. Se dice que antes de la batalla le llevaron su caballo a Espartaco, y él lo mató con su espada, diciendo, la victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado, ya no lo necesitaré. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias épicas. Nos vemos en el próximo video. Jaka Zulu, cuyo nombre ha quedado inmortalizado en la historia de África, nació en un día indeterminado del año 1787. Fue producto de una relación entre su madre, Nandi, y el jefe zulú Senzangakona, aunque fuera de los protocolos matrimoniales zulúes. Esta circunstancia marcó la vida de Saka desde sus primeros años, ya que, aunque la poligamia era una práctica común entre los zulúes, existían estrictas normas de conducta sexual, especialmente para los jóvenes. Debido a su nacimiento ilegítimo, tanto Saka como su madre fueron marginados por su propia tribu. Desde pequeño, Jaka experimentó la dureza de la vida. Uno de los episodios más significativos de su infancia ocurrió cuando tenía 6 años. Saka estaba cuidando las ovejas de su padre cuando, por un descuido, un perro mató a una de ellas. Este incidente provocó la furia de Senzangakona. Nandi intentó defender a su hijo, pero solo logró ser incluida en el castigo y la marginación. Esta marginación sistemática afectó múltiples aspectos de sus vidas, llevándolos a vivir en condiciones de gran dificultad y humillación. El nombre Jaka se asocia a un escarabajo parásito en zulú, y este apodo reflejaba el desprecio y el rechazo que sufrió. Esta constante marginación alimentó en Saka un profundo resentimiento y un sentido de injusticia que, más tarde, se convertiría en una ambición implacable. Con el tiempo, Senzangakona se convirtió en jefe de los zulúes, pero repudió a Jaka. Nandi, consciente del peligro que representaba para Jaka la tradición zulú de asesinar a posibles amenazas al poder, decidió alejarlo para protegerlo. Jaka y su madre vagaron por diversos clanes, enfrentándose a la hostilidad y el bullying de otros chicos hasta que en 1802, debido a una hambruna, se exiliaron a la tribu Mtetwa. Allí, Jaka encontró un ambiente donde finalmente podría florecer. Se unió a los regimientos de instrucción de los Mtetwa, donde adquirió la experiencia que más tarde se convertiría en la base de sus innovaciones militares. Desarrolló un físico imponente y un carácter temperamental, destacando notablemente como guerrero. ¿Quieres descubrir la historia completa de Jaka Zulu? No te pierdas ni un segundo de este video. Jaka llamó la atención del jefe de Dingisbayo, quien le otorgó su favor. Se dice que Saka fue nombrado sucesor tras la muerte del príncipe Mtetwa, después de mandar matar a los 2 herederos directos del trono. Las hazañas de Jaka llegaron a oídos de su padre, y Dingisbayo organizó un encuentro entre ellos. Aunque al principio Senzangakona no reconoció a Saka, este encuentro fue el inicio de su reconciliación y el ascenso al poder de Jaka, quien se convertiría en jefe de facto de 2 tribus tras la muerte de su padre y su medio hermano en circunstancias misteriosas. Como jefe de los zulúes, Jaka no sentía lealtad hacia la tribu que lo había marginado. Sin embargo, su sufrimiento inspiró cambios radicales. Implementó reformas basadas en trabajo, deber social, respeto por la jerarquía y autodisciplina, reforzadas por un sistema de justicia severa. Inicialmente, se cuidó de no ofender a los ancianos conservadores de la tribu, pero comenzó a realizar cambios sustanciales en la organización del ejército zulú, utilizando al ejército como motor de sus reformas. Jaka introdujo el sistema de Amabuto, organizando cuadros militares con jóvenes de la misma edad, inculcando disciplina, lealtad, determinación y coraje. Este sistema incluía un periodo de servicio obligatorio de 3 años. Innovó en el entrenamiento militar, endureciendo los pies de sus guerreros para prescindir de sandalias y aumentar su movilidad. Introdujo una nueva arma, la Ikiba, una especie de assegai corto que transformó las tácticas de combate, permitiendo una lucha cuerpo a cuerpo más efectiva.
Este cambio dio al ejército zulú una superioridad táctica sin precedentes en la región. Yaka probó sus nuevas tácticas contra el clan Buthelezi, logrando una victoria decisiva y marcando el inicio de varias campañas militares durante el Mfecane, un periodo caótico en la historia africana donde el terror y la violencia fueron utilizados para someter a adversarios. Enfrentándose a la amenaza de la tribu Ndbangbe, liderada por el jefe Svide, Yaka demostró su habilidad táctica. Tras la derrota inicial de los Mtetwa y la muerte de Dingisbayo, Yaka se reagrupó, formó alianzas y utilizó tácticas de desgaste para debilitar a Svide, culminando en una victoria decisiva que aseguró su poder en la región. El poder de Yaka se basaba en la riqueza proporcionada por el ganado y la supremacía militar de su ejército. Estableció su cuartel general cerca del río Tugela y creó un sistema social y militar altamente organizado. Limitó los privilegios de los jefes menores y nombró a aquellos en quienes confiaba como jefes regionales. Aunque algunas fuentes europeas lo describen como cruel y caprichoso, la tradición zulú lo presenta como un líder con una visión clara y una capacidad para inspirar y disciplinar a su pueblo. Yaka renegó del matrimonio, considerando que impedía la eficiencia total de los jóvenes guerreros. Aunque tenía un gran harén, no se casó con ninguna de sus mujeres, llamándolas hermanas. Su verdadero amor fue su madre, Nandi, cuya muerte lo afectó profundamente, iniciando una época de matanzas y comportamiento errático. Durante su reinado, Yaka tuvo que enfrentarse a la llegada de los europeos. En 1824, exploradores holandeses y británicos llegaron a la región. Yaka, consciente del poder potencial de los europeos, intentó establecer alianzas y relaciones comerciales. Sin embargo, también experimentó el engaño y la traición. Los europeos, interesados en expandir su control, utilizaron tácticas de fraude para reclamar tierras zulúes. La organización militar de Yaka alcanzó su apogeo durante una campaña contra los Ndbangbe, donde utilizó tácticas de infiltración y desgaste para lograr la victoria. Tras asegurar su frontera norte, Saka buscó establecer acuerdos con los británicos, pero la delegación enviada a Ciudad del Cabo fue rechazada, lo que exacerbó sus temores sobre la amenaza europea. La muerte de Nandi fue un punto de inflexión en la vida de Yaka. Creyendo en un complot para asesinarla, impuso duras restricciones a su pueblo, ejecutando a miles de personas. Organizó una expedición contra la tribu Mpondo para asegurar su frontera sur, pero esto también atrajo la atención negativa de los británicos y otros enemigos. A medida que su poder se consolidaba, Yaka enfrentó crecientes desafíos. En 1828, después de una serie de eventos que socavaron su posición, incluyendo la llegada de tropas británicas a las fronteras zulúes y la creciente oposición interna, Saka fue asesinado por sus medio hermanos Dingane y Mlangana con la ayuda de su consejero Mbopa. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado como un gran líder militar y reformador zulú perdura en la historia. En resumen, Yaka Zulú fue una figura compleja cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento, la ambición y la reforma. Su capacidad para transformar la sociedad zulú y sus innovaciones militares dejaron una huella imborrable en la historia de África, aunque también se le recuerde por su brutalidad y la controversia que rodea su legado. ¿Te gusta aprender sobre figuras históricas fascinantes como Yaka Zulú? Suscríbete para más contenido emocionante como este. Catalina II de Rusia, también conocida como Catalina la Grande, no se llamaba así ni era natural de Rusia, fue emperatriz del Imperio Ruso entre 1762 y 1796. Nació el 2 de mayo de 1729 como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst en la región de Pomerania, en el Reino de Prusia, en lo que hoy es Polonia. Una noble alemana de rango inferior, descendiente de Cristián Augusto, príncipe de Anhalt-Zerbst, general prusiano y gobernador de la ciudad de Stettin en representación del rey de Prusia y su madre, Juana Isabel de Holstein-Gottorp, 27 años más joven que él. Sus padres, quienes anhelaban tener un hijo varón, no le prestaron demasiada atención, por lo que su crianza estuvo a cargo primeramente de una niñera y luego una gobernanta francesa llamada Isabel Bobard-Cargal. La pequeña Fichten, como la llamaba su familia, fue instruida en el arte del baile, las reverencias, el beso en el ruedo de los vestidos de las personalidades más destacadas de la nobleza alemana. Su educación estuvo a la altura de la realeza de aquella época. La gobernanta la introdujo en las obras de los grandes escritores franceses del siglo XVII, como Jean Racine, Molière y Jean de La Fontaine. Gracias a estas lecturas, Sofía dominaba el francés a la perfección, idioma de moda en las cortes europeas de su tiempo.
Llegó a intercambiar correspondencia con grandes pensadores de la época, filósofos franceses y figuras importantes de la Ilustración como Denis Diderot y Francois Marie Voltaire, quien la apodó la Grande. Su interés tanto por la cultura como por la política la acompañó durante toda su vida. Al cumplir 14 años, su madre junto a la emperatriz Isabel I de Rusia concertaron el matrimonio de Sofía y su primo segundo Karl Peter Ulrich, quien era el heredero de la corona de los zares de Rusia, gracias a su tía Isabel, ya que él era nacido en Alemania. Sofía, a pesar de haber nacido en Prusia y practicar la religión luterana, se convirtió a la fe ortodoxa y fue nombrada gran duquesa y cambió su nombre a Catalina. El 21 de agosto de 1745, a sus 15 años contrae matrimonio con el gran duque Pedro adoptando el nombre de Catalina Alexeyevna Romanova. Pero no todo resultó bien, entre ambos no existía atracción física ni pasión amorosa. Pedro tardó 8 años en consumar su matrimonio, mientras él se enfocaba en la caza, la instrucción militar y en organizar batallas ficticias con soldaditos de plomo. Catalina comenzó una larga historia de amantes y favoritos. Siendo extranjera en un país desconocido, se dedicó a aprender el ruso, se involucró en la corte y se instruyó en la historia de Rusia. Del matrimonio entre Catalina la Grande y Pedro III nacieron 2 hijos, Pavel Petrovich Romanov, el futuro zar Pablo I y la gran duquesa Ana Petrovna, que murió siendo niña. Se cree que Pablo y Ana no eran hijos biológicos de Pedro III, ya que Catalina II de Rusia dejó constancia de ello en sus memorias. Cabe destacar que el zar Pedro III también mantuvo una relación amorosa con Yelizaveta Vorontsova. El 5 de enero de 1762, tras la muerte de Isabel I, Pedro ascendió al trono como Pedro III. Pedro tenía pocos aliados rusos, y su esposa no se encontraba entre ellos. Catalina estableció alianzas políticas con miembros de la nobleza, altos mandos del ejército y líderes de la iglesia. Pedro III, luego de 6 meses en el poder, emprende un viaje a Alemania. Con tan solo 186 días en el trono y 20 años de matrimonio, comenzaron a circular rumores de que el emperador deseaba el divorcio, lo cual resultaría en el exilio de la emperatriz. No te pierdas los detalles más fascinantes de la vida de Catalina la Grande. Sigue viendo para descubrir cómo una princesa alemana se convirtió en una de las monarcas más poderosas de Rusia. En 1762, Pedro III fue depuesto mediante un golpe de estado organizado por Catalina misma y llevado a cabo por su amante, el cosaco Grigori Orlov, quien era el comandante de la Guardia Imperial rusa. Pedro III fue arrestado y recluido en una finca rural. Poco después fue asesinado por Alexei Orlov, hermano menor de Grigori, al parecer por orden o instigación de la propia Catalina. Tuvo un hijo ilegítimo llamado Alexei Bobrinsky con el noble Grigori Orlov, quien la llevó al trono, el cual fue criado en la casa de una cortesana de su confianza. Catalina recibió la corona el 22 de septiembre de 1762 en la Catedral de la Dormición de Moscú. Tenía 33 años cuando ascendió al trono de uno de los imperios más extensos del mundo. Uno de los propósitos de Catalina II era ampliar el imperio ruso. Y lo logró hacia el sur y hacia el oeste, anexando territorios que abarcaban Crimea, Bielorrusia y Lituania. Estableció acuerdos con Prusia y Austria que resultaron en 3 particiones de Polonia, ampliando las fronteras de Rusia hasta el corazón de Europa. Parte de las conquistas que pudieron llevarlo a cabo se debió a la selección de asistentes y ministros talentosos. Grigori Potiomkin fue el más destacado durante los 3 siglos de dominio romano, siendo considerado probablemente el estadista y militar más sobresaliente. Orlov, quien era amante de la emperatriz y jefe de Potiomkin, los presentó. Poco a poco, Potiomkin desplazó a Orlov y se convirtió en el militar favorito de la emperatriz, además de ser su amante preferido. Con 23 años de edad, era subteniente de la Guardia Imperial con ciertos dotes de bailarín, cantante y comediante. Potiomkin impresionó a Catalina no solo por su conocimiento cultural, sino también por su dominio del griego, su estudio de teología y las culturas indígenas rusas, su habilidad como consejero y, según se dice en el ámbito sexual, bien dotado. Aunque cuenta la historia, Catalina era difícil de satisfacer sexualmente y era el mismo Potiomkin quien buscaba sustitutos cuando él no estaba disponible. El príncipe tampoco era un santo. Se le atribuyeron varias relaciones amorosas a lo largo de su vida, algunas con sus sobrinas. Con el paso del tiempo, Catalina y Grigori lideraron conflictos, acuerdos y colaboraciones con Turquía, Suecia, Inglaterra, Rusia y Francia, entre otras naciones.
Durante el reinado de la emperatriz, la relación con Potiomkin no solo resultó en la expansión de los territorios del imperio y en la satisfacción personal, sino que también se logró acumular una gran cantidad de riqueza en joyas y arte. La historia de Catalina la Grande está llena de intriga, poder y transformación. Quédate hasta el final para conocer todos los aspectos sorprendentes de su reinado. En cuanto a política interna, incluyó el intercambio de correspondencia con los filósofos de la Ilustración, especialmente Voltaire y Diderot. Además, adquirió pinturas de artistas occidentales como Rafael Sanzio, Rembrandt, Antoine Van Dyck, Pedro Pablo Rubens y Bartolomé Murillo. Alrededor de 4.000 de estas obras fueron exhibidas en las paredes del Palacio de Invierno de San Petersburgo, ciudad que embelleció con la construcción de la Academia de Bellas Artes. De esta manera, Catalina sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Museo del Hermitage. Otra de las pasiones de Catalina era la lectura, coleccionaba todo tipo de libros, escribió obras de teatro, textos legislativos y cuentos de hadas para sus nietos. Además, trajo consigo a Rusia la vestimenta de la moda cortesana europea y diversos avances científicos de la época, como la vacunación contra la viruela. Estableció un sistema educativo nacional de 2 niveles, escuela primaria y secundaria gratuitas para los niños de todos los niveles sociales excepto para los siervos. Los siervos eran campesinos que renunciaban a su libertad y trabajaban para los terratenientes. Les permitió solicitar su libertad si eran poseídos ilegalmente y les permitió presentar quejas sobre estos para evitar revueltas. Siendo una ferviente admiradora de la cultura francesa, durante una gran parte de su vida, mantuvo la creencia de que el avance de Rusia dependía de la adopción de los modelos occidentales. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, comenzó a mirar con desconfianza a los filósofos y las ideas liberales y optó por un estilo de gobierno autoritario. Como contrapartida de esta modernización, se agravó la situación del campesinado ruso debido a la distribución de tierras y siervos entre los amantes y favoritos de la corte, así como a la represión sangrienta de varias revueltas, especialmente la liderada por el cosaco Yemelián Pugachov. Este fue un pretendiente al trono de Rusia, luchaba por la libertad de los siervos y ayudó a la clase baja que lo apoyaba. El levantamiento de Pugachov fue la mayor rebelión campesina de la historia de Rusia, solo fue sofocada por completo cuando Pugachov fue arrestado y ejecutado. Pero pese a todo, la alianza político-militar amorosa entre la emperatriz y el príncipe Potemkin duró 29 de los 34 años que Catalina II reinó Rusia. Potemkin murió lejos de Catalina en 1791 tras sufrir bronconeumonía. Catalina había decidido proclamar a su nieto preferido Alejandro como su sucesor antes que a su propio hijo Pablo cuando la sorprendió la muerte, el 17 de noviembre de 1796 tras sufrir un presunto derrame cerebral a la edad de 67 años. Su hijo Pablo I asumió al trono intentando destruir el legado de su madre a quien odiaba por haber instigado el asesinato de su padre. Sin embargo, su reinado fue corto, en 1801 fue asesinado por un grupo de conspiradores. Tras los funerales reales, Alejandro I ascendió al trono cumpliendo así el último deseo de Catalina la Grande. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte más historias asombrosas de figuras históricas como Catalina la Grande. Deborah Sampson nació un 17 de diciembre de 1760 en Plimpton, Massachusetts, en el seno de una familia modesta. Su padre respondía al nombre de Jonathan Sampson, mientras que su madre se llamaba Deborah Bradford. Además, Deborah tenía varios hermanos, Jonathan, Elisa, Hannah, Ephraim, Nehemia y Silvia. Cabe destacar que la madre de Deborah era bisnieta de William Bradford, quien fuera gobernador de la colonia de Plymouth. Cuando el padre de Deborah dejó a su familia, la madre se encontró en una situación tan precaria que tuvo que colocar a sus hijos en casas de amigos y parientes, una práctica común en la Nueva Inglaterra del siglo XVIII. Deborah fue ubicada en la casa de un pariente materno. Tras la muerte de su madre, fue enviada a vivir con la viuda del reverendo Peter Thatcher, Mary Prince Thatcher, una anciana octogenaria. Los historiadores creen que aprendió a leer mientras vivía con la viuda Thatcher, quien posiblemente quería a Deborah como lectora para que le leyera pasajes de la Biblia. Tras el fallecimiento de la viuda, Deborah fue enviada a residir con la familia de Jeremiah Thomas en Middleborough, desempeñando labores de sirvienta desde 1770 hasta 1778. Aunque recibió un trato amable, no fue inscrita en la escuela como los hijos de Thomas, ya que éste no creía en la educación femenina.
Sampson logró sortear la oposición de Thomas al estudiar junto a los hijos de su empleador, quienes compartían sus tareas escolares con ella. Debido al gran éxito de este enfoque, al cumplir los 18 años y finalizar su contrato, Deborah comenzó a dar clases en la escuela durante los veranos de 1779 y 1780, mientras que en invierno trabajaba como tejedora. Sampson demostró ser muy hábil y trabajó para la taberna Sproat, así como para las familias Bourne, Morton y Lanner. Durante su tiempo como maestra y tejedora a tiempo parcial, vivía con las familias que la contrataban. Sampson también se destacó como una artesana reconocida. Entre sus habilidades se encontraba la cestería, así como la carpintería ligera en la que tallaba taburetes de ordeño y trineos de invierno. Además, fabricaba diversos utensilios de madera como cucharas, veletas, carretes de hilo y usos. Asimismo, se dedicaba a confeccionar rizadores de pasteles, los cuales comercializaba de puerta en puerta. La historia de Deborah Sampson está llena de valentía y aventuras. No te pierdas lo que viene a continuación. A comienzos de 1782, Sampson se disfrazó de hombre y se incorporó a una unidad del ejército en Middleborough, Massachusetts, adoptando el nombre de Timothy Thayer. Recibió una bonificación, pero no logró reunirse con su compañía según lo planeado. Las indagaciones del comandante de la compañía revelaron que Sampson había sido identificada por un residente local en el momento en que firmó sus documentos de alistamiento. Al descubrir el engaño, se vio obligada a devolver la parte de la bonificación que aún no había utilizado. Sin embargo, el ejército no la castigó más. La iglesia baptista a la que pertenecía se enteró de su acción y le retiró su confraternidad, lo que implicaba que sus miembros se negaban a asociarse con ella a menos que se disculpara y pidiera perdón. En el mes de mayo de 1782, Sampson se enlistó nuevamente en Uxbridge, Massachusetts, esta vez bajo el nombre de Robert Shortlev, también escrito en varias fuentes como Sirleaf y Surlev, y se unió a la compañía de infantería ligera del 4º Regimiento de Massachusetts, bajo el mando del capitán George Watt. Esta unidad, compuesta por 50 a 60 hombres, inicialmente se estableció en Bellingham, Massachusetts, para luego reunirse en Worcester con el resto del regimiento liderado por el coronel William Shepard. Las unidades de infantería ligera eran consideradas tropas de élite, ya que eran seleccionadas por ser más altas y fuertes que el promedio. Su función principal era proteger los flancos de los regimientos y la retaguardia, además de llevar a cabo labores de reconocimiento durante el avance. Al tratarse de una unidad de élite, la estrategia de disfraz de Sampson tenía mayores probabilidades de éxito, dado que nadie sospecharía de una mujer entre soldados escogidos por su altura y capacidad física superiores a la media. Sampson participó en diversas escaramuzas. Durante su primera batalla, el 3 de julio de 1782, en las afueras de Tarrytown, Nueva York, sufrió 2 disparos en una pierna y un corte en la frente. Rogó a sus compañeros que la dejaran morir y no llamaran a un médico. Sin embargo, uno de los soldados la montó en su caballo y la llevó a un hospital. Los médicos trataron la herida en la cabeza, pero ella abandonó el hospital antes de que pudieran atender su pierna. Preocupada por ser descubierta, decidió extraer una de las balas con una navaja y luego coser la herida con hilo y aguja. Sin embargo, la otra bala estaba demasiado adentro y no pudo sacarla. Como resultado, su pierna nunca sanó por completo. El 1 de abril de 1783, le asignaron nuevas responsabilidades y pasó 7 meses sirviendo como camarero del general John Patterson. Se creía que la guerra había finalizado después de la batalla de Yorktown, pero al no existir un tratado de paz oficial, el ejército continental permaneció activo. El 24 de junio, el presidente del Congreso ordenó a George Washington enviar un grupo de soldados bajo el mando de Patterson a Filadelfia para ayudar a sofocar una rebelión de soldados estadounidenses que protestaban por los retrasos en el pago de sus salarios. Durante el verano de 1783, Sampson enfermó en Filadelfia y fue atendida por el Dr. Barnabas Benning. Él le quitó la chaqueta y la camisa para tratarla y descubrió la tela que usaba para sujetar sus senos. Sin revelar su hallazgo a las autoridades militares, la llevó a su hogar, donde su esposa, hijas y una enfermera la cuidaron. Después del Tratado de París en septiembre de 1783, se estableció el 3 de noviembre como la fecha para dar de baja a los soldados. Cuando el Dr. Binney le pidió a Deborah que entregara una nota al general Patterson, ella supuso correctamente que él descubriría su género.
Aunque otras mujeres que intentaron servir en el ejército como hombres fueron reprendidas, Patterson le otorgó una baja honorable, una nota con algunas palabras de consejo y suficiente dinero para regresar a casa. Fue dada de baja el 25 de octubre de 1783 en West Point, Nueva York, después de 1 año y medio de servicio. El 7 de abril de 1785, Deborah contrajo matrimonio en Stockton, Massachusetts, con Benjamin Gannett, un granjero de Sharon, Massachusetts. Tuvieron 3 hijos, Earl, Mary y Patience. Además, adoptaron a una huérfana, Susanna Baker Shepherd. Se dedicaron a trabajar las tierras que habían pertenecido a la familia Gannett durante generaciones, a pesar de que su granja era más pequeña de lo habitual y la tierra poco productiva debido a prolongadas y reiteradas labores realizadas en ella. Estos factores, sumados a la depresión económica de la posguerra, llevaron a la familia al borde de la pobreza. Sigue viendo para descubrir cómo desafió las expectativas y dejó su huella en la historia. En el mes de enero de 1792, Sampson presentó una solicitud a la legislatura del estado de Massachusetts para recibir el pago que el ejército le había retenido debido a su condición de mujer. La legislatura accedió a su petición y el gobernador John Hancock la ratificó. Además, la legislatura añadió un interés adicional de 34 libras a la suma que se le adeudaba desde 1783. En el año 1802, Sampson comenzó a ofrecer charlas acerca de su servicio durante la guerra. Al principio, destacaba las virtudes de los roles de género tradicionales para las mujeres, pero al final de su presentación, abandonaba el escenario, volvía vestida con su uniforme militar y llevaba a cabo una compleja rutina de ejercicios y ceremonias militares. Ejecutaba estas tareas con el fin de obtener ingresos y justificar su enrolamiento, sin embargo, aún no conseguía el dinero suficiente para cubrir sus gastos. En numerosas ocasiones tuvo que recurrir a préstamos de familiares y de su amigo Paul Revere. Además, Revere redactó cartas dirigidas a funcionarios del gobierno en su nombre, solicitando que se le otorgara una pensión por su servicio militar y las heridas sufridas. En 1804, Revere envió una carta al representante de Massachusetts en el Congreso de los Estados Unidos William Yost en nombre de Sampson. Nunca antes se había solicitado una pensión militar para una mujer. Revere expresó: "Me he visto motivado a indagar sobre su situación y carácter, dado que ella ha dejado atrás el atuendo masculino y el uniforme de soldado, optando por vestimenta más adecuada a su género. La humanidad y la justicia me exigen expresar que todas las personas con las que he hablado sobre ella, y no son pocas, la describen como una mujer de talentos admirables, con una moral intachable, una esposa sumisa y una madre cariñosa". El 11 de marzo de 1805, el Congreso aprobó la solicitud y añadió a Sampson en la lista de beneficiarios de pensiones por invalidez de Massachusetts, otorgándole una suma de $4 mensuales. El 22 de febrero de 1806, Sampson volvió a escribir a Revere solicitando un préstamo de $10. "Mi indisposición y la de mis hijos me llevan una vez más a pedir vuestra amabilidad en nuestro favor, aunque debo admitir con gratitud que despierta un sentimiento tierno en mí y me sonrojo ante la idea de recibir 99 buenas vueltas, por así decirlo. Mis circunstancias me obligan a requerir el préstamo del centésimo". Él envió los $10. En 1809, presentó una nueva solicitud al Congreso, pidiendo que su pensión como veterano de guerra fuera ajustada para comenzar en 1783. De haber sido aprobada, habría recibido un pago retroactivo de $48 al año durante 20 años. Aunque su solicitud fue rechazada, en 1816, al volver a presentarse ante el Congreso, se le concedió una compensación de $76,80 al año. Con esta cantidad, logró saldar todas sus deudas y realizar mejoras en la finca familiar. Sampson falleció a causa de la fiebre amarilla a los 66 años el 29 de abril de 1827 y fue sepultada en el cementerio Rock Ridge en Sharon, Massachusetts. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre Deborah Sampson. Si quieres más historias inspiradoras, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Wyatt Earp, cuyo nombre completo era Wyatt Barry Staprop, vino al mundo el 19 de marzo de 1848 en Mannes, Illinois. Era el cuarto de los 7 hijos de Nicholas Porter Earp, un ex militar, y Virginia Ann Coxey. Durante su niñez, la familia Earp se trasladó en varias ocasiones debido al empleo de su padre como agricultor y herrero. A los 17 años, Wyatt optó por abandonar su residencia y explorar nuevas posibilidades en el oeste.
Se reunió con su familia en California, donde desempeñó labores de agricultor y minero. No obstante, el atractivo de la fiebre del oro no fue tan fuerte como la emoción y la aventura que le brindaban las tierras fronterizas. En el año 1868, Wyatt Earp se trasladó a Wichita, Kansas, desempeñando labores como cochero y asistente del alguacil. Este periodo despertó su fascinación por la ley y la justicia, lo que gradualmente lo llevó a consolidarse como una figura de autoridad y respeto en la localidad. Inició su trayectoria en el pueblo de Lamar, Missouri, en 1870, previamente había sido vaquero y cazador de bisontes. En 1871 se comprometió con una mujer llamada Yorella Sutherland, quien era pariente de las esposas de sus hermanos. Lamentablemente, su matrimonio llegó a su fin 2 años después cuando su esposa contrajo fiebre tifoidea y falleció junto a su hijo no nacido. Esta fue la única vez que se casó. Wyatt Earp inició su trayectoria como sheriff en la localidad de Wichita, Kansas. En 1875 fue designado como sheriff y rápidamente se ganó el reconocimiento por ser un hombre intrépido y valiente. Durante su estancia en Wichita, Earp se enfrentó a diversos delincuentes y forajidos, consolidando su reputación como un hombre de la ley que no temía tomar las medidas necesarias para mantener el orden. Tras abandonar Wichita, Earp se trasladó a Dodge City, Kansas. En 1876 entró a trabajar en la policía de Dodge City y en 1878 fue nombrado asistente del comisario Charles Bassett. Trabó amistad con Doc Holliday, un dentista convertido en jugador de póker y hábil con las armas, quien sería su más fiel amigo. Ese mismo año, inició una relación de concubinato con una prostituta conocida como Mary Blaylock, la cual se prolongó hasta 1882. Earp decidió dejarla debido a su adicción al alcohol y al láudano. Durante ese mismo periodo, entabló amistad con una bailarina de ascendencia judía llamada Josephine Sarah Marcus. Durante su estancia en Dodge City, Earp se enfrentó a algunos de los delincuentes más temidos del oeste salvaje, entre ellos Collie Bill Brocius y Dirty Dave Rudabaugh. Su destreza para enfrentarse a estos hombres y mantener la tranquilidad en la ciudad, nuevamente le valió el respeto y la admiración de la comunidad. En el año 1879, decidió mudarse a Thompson, Arizona, con el propósito de dedicarse a la agricultura. No obstante, sus hermanos Virgil y Morgan asumieron puestos en la fuerza policial y lo reclutaron a él, Wyatt, como agente de policía especial. Posteriormente, llegaría a ser el alguacil de dicha localidad. Adquirió gran notoriedad y se convirtió en uno de los personajes más reconocidos y polémicos del salvaje oeste. Fue en Thompson donde Earp se enfrentó a su enemigo más famoso, la banda de los Clanton y M.C. Lowry, quienes consideraban a los Earp como intrusos en sus dominios, en el famoso tiroteo en el Oca Corral en 1881. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los sucesos más icónicos de la época y consolidó la reputación de Earp como un hombre de la ley dispuesto a hacer lo necesario para proteger a su comunidad. Wyatt Earp se hizo famoso por su participación en el icónico enfrentamiento en Oca Corral, en Thompson, Arizona. Sigue acompañándonos en esta travesía por la vida de Wyatt Earp. Descubre más sobre sus hazañas y aventuras. No te pierdas el resto de nuestra historia, de uno de los héroes más legendarios del viejo oeste. En aquel momento, Earp, quien era el alguacil de Thompson, se vio envuelto en un conflicto entre dos grupos enemistados, los hermanos Earp, Wyatt, Virgil y Morgan, y Doc Holliday, contra la pandilla conformada por los Clanton y los M.C. Lowry. La confrontación tuvo lugar a las 3 de la tarde de un miércoles, el 26 de octubre de 1881, cuando los hermanos Earp y Holliday intentaron desarmar a los Clanton y los M.C. Lowry en la calle Fremont. La situación se volvió tensa y se desató un tiroteo caótico que duró alrededor de 30 segundos. Ambos bandos del tiroteo estaban a solo 1,8 metros de distancia cuando comenzó el conflicto. Durante el enfrentamiento armado, los hermanos Earp y Holliday consiguieron abatir a Tommy Frank McCrory, Billy Clanton y dejar heridos a Virgil y Morgan Earp. En contraste, Doc Holliday salió ileso y Wyatt Earp solo recibió un rasguño en la cadera. Después de este tiroteo, se llevó a cabo un juicio contra los Earp y Doc Holliday, en el cual se dictaminó la absolución de todos los acusados por falta de pruebas en el cargo de homicidio. Esto provocó la venganza oculta de los Clanton y los M.C. Lowry, quienes asesinaron a Morgan por la espalda y dejaron a Virgil discapacitado. Wyatt se vengó de ellos al matarlos durante una redada conocida como la cabalgata de Earp.
Este enfrentamiento dejó una huella significativa en la historia del salvaje oeste y consolidó la reputación de Wyatt Earp como un hombre valiente y decidido a enfrentar a los criminales. Esta batalla llegó a representar el periodo de la historia estadounidense del viejo oeste en el que las fronteras eran consideradas una región sin ley, fuera del alcance de la justicia, con un reducido contingente de autoridades policiales, teniendo que resguardar una extensa área en la zona oeste de Estados Unidos, lo cual implicaba que muchas regiones queden sin supervisión. Tras el célebre tiroteo en el O.K. Corral, la vida de Wyatt Earp experimentó un cambio significativo. A pesar de que su renombre como sheriff y personaje del salvaje oeste ya estaba consolidado, su reputación y legado se vieron impactados por el suceso. Earp se trasladó a diversas localidades del oeste de los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y con el objetivo de rehacer su vida. Durante este periodo, desempeñó varios trabajos, como minero, agente de bienes raíces e incluso árbitro de boxeo. Aunque buscara estabilidad, el pasado siempre perseguía a Wyatt Earp. Frecuentemente se enfrentaba a críticas y controversias debido a su participación en el tiroteo en el O.K. Corral. No obstante, esto no le impidió seguir siendo una figura icónica en el imaginario del salvaje oeste. En el transcurso de los años, Earp se mudó a distintos destinos como California, Idaho y Alaska. Durante esta etapa, además, se enfocó en plasmar por escrito sus vivencias y en involucrarse en actividades vinculadas al viejo oeste americano. Compartió su vida con Josephine Sarah Marquez, la bailarina de ascendencia judía y expareja del comisario Johnny Bean, hasta el fallecimiento de Wyatt. El 13 de enero de 1929, Wyatt Earp falleció en Los Ángeles, California por causas naturales a los 80 años de edad. Durante su tiempo como sheriff, Earp logró ganarse el respeto de sus compañeros y de la comunidad en su totalidad. Su destreza como pistolero y su habilidad para hacer cumplir la ley lo convirtieron en un ícono de justicia y coraje. A pesar de su retiro, su reputación como un hombre duro pero justo permaneció inquebrantable. Gracias por acompañarnos. Si te fascinan las historias del viejo oeste y quieres descubrir más leyendas y personajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perder nuestros próximos videos. Miyamoto Musashi vino al mundo en el año 1582. Durante su nacimiento, Japón se encontraba inmerso en una época de constantes batallas que finalmente llevaron a la unificación del país. Por otro lado, en el momento de su muerte, el shogunato de Edo se establecía y consolidaba. Durante la primera fase de su vida, Musashi se encuentra en proceso de formación hasta alcanzar los 20 años de edad. En este lapso, la sociedad japonesa se unió y se estableció el orden que definiría al Japón de la Edad Moderna. Siguiendo la segunda, abarca desde la llegada de Musashi a la capital a los 21 años, hasta que finaliza su entrenamiento como guerrero a los 29 años. Aunque la batalla de Sekigahara fue crucial para la formación del shogunato de los Tokugawa, los años siguientes también fueron tumultuosos debido a la resistencia de los sobrevivientes del régimen anterior. Una tercera etapa en su vida sería desde los 30 hasta los 59 años, donde Musashi sirvió a varios señores, se embarca en la búsqueda de la filosofía de la espada. Durante este tiempo, su hijo adoptivo Yori se convierte en el principal vasallo de un señor feudal. El sitio de Osaka fue determinante en el destino del país, ya que estableció un sistema shogunal que abarcaba todos los feudos y señoríos de la nación. En la última etapa, una vez superados los 60 años, Musashi resume su experiencia de vida en el libro de los 5 anillos. Un joven y algunos daimi igualmente jóvenes, quienes no vivieron la época de los conflictos bélicos, asumieron el liderazgo en la política. En el libro de los 5 anillos, Musashi se presenta como un samurái nativo de Arima. Según los documentos dejados por Yori, aunque Musashi nació en una familia de samuráis establecida cerca del castillo de Himeji, esta familia se alineó con el bando perdedor durante el proceso de unificación del país, lo que explicaría por qué fue adoptado siendo joven por Miyamoto Munisai, un samurái de Okayama. Con él, quien por su valía había recibido el sobrenombre de Tenka-Muse del shogunato de Ashikaga, Musashi aprendió el arte de la espada, y este aprendizaje dio sus primeros frutos muy tempranamente, ya que a los 13 años salió victorioso de su primer enfrentamiento con un oponente famoso. Sigue junto a nosotros en este viaje por la vida de Miyamoto Musashi. La historia de este legendario samurái está llena de más aventuras y lecciones sorprendentes. Descubre cómo Musashi perfeccionó su técnica de combate y dejó un legado que perdura hasta hoy.
Después de la batalla de Sekigahara, Musashi se dirigió a la capital, donde, según se cuenta, venció al espadachín más destacado de la época. Al investigar la historia, descubrimos que a los 24 años ya había escrito el Eiki, que significa literalmente espejo del camino del guerrero, una guía compuesta por 28 principios o reglas, y también había establecido su propia escuela de artes marciales, a la que llamó en Meiri o en Niri. Luego, Musashi recorrió con su espada todo el país batiéndose y saliendo victorioso en más de 60 duelos a muerte, todo ello antes de cumplir los 30 años. El último de estos duelos, sostenido con el también legendario Kojir, es muy famoso. Los guerreros se citaron en una isla desierta. El detalle de que Musashi se retrasó no tiene fundamento. Al parecer, Kojir se presentó con una espada de más de 3 saku, sería unos 91 centímetros de longitud, pero Musashi lo venció usando una espada de madera todavía más larga. Musashi continuó avanzando en el camino de la espada después de cumplir 30 años. A los 50 años, ya lo había dominado, como afirma en el libro de los 5 anillos. Si revisamos sus acciones durante este periodo, encontraremos evidencia que demuestra que Musashi se unió a las fuerzas de uno de los daimi que apoyó a Tokugawa durante el sitio de Osaka en 1615, cuando Musashi tenía 34 años. Posteriormente, fue recibido en el dominio de Iniji, cuya familia dominante acababa de tomar el castillo del mismo nombre. Allí no desempeñó el papel de Kashin, vasallo, sino de Kyakubun, samurái externo o invitado, una posición que le otorgaba mayor libertad, y enseñó el arte de la espada a los hijos del señor y a otras personas de alto rango. A partir de este momento, Musashi se interesó por la parte más teórica de su profesión y también demostró su habilidad en el dibujo a tinta. 9 años después, el primogénito del señor feudal a quien Musashi había formado, muere a causa de una enfermedad. Con tal motivo, Musashi pasó de nuevo como Kyakubun al feudo vecino de Akashi, al que previamente había enviado a su hijo adoptivo Yori. La relación de Musashi con este otro feudo venía de años atrás, pues había colaborado ya en la construcción de la ciudad formada alrededor de su castillo. Yori se convirtió en uno de los vasallos mayores de Akashi, 5 años más tarde, cuando apenas tenía 20 años. Su ascenso seguramente fue influenciado por los méritos y hazañas de su padre adoptivo. Al año siguiente, el clan Akashi tomó el control del dominio de Kokura, en KYSH, y Musashi y su hijo lo siguieron a su nuevo destino. 5 años después, los ejércitos de los señores feudales de Kyushu fueron movilizados en masa para sofocar la revuelta de Shimabara. Como comandante de las fuerzas de Kokura, Yori tuvo un destacado desempeño, lo que lo llevó a alcanzar la posición de Hit-Kar, el Kar principal. En 1640, a los 59 años de edad, Musashi emprendió una nueva etapa, esta vez como Kyakubun del feudo de Kumamoto, también en Kyushu. Un año más tarde, creó una nueva versión de su libro, estructurada en 35 normas, que presentó a su señor, pero este falleció apenas un mes después. Por lo tanto, 2 años después, Musashi comenzó a escribir su obra El libro de los 5 anillos, la cual dedicó al nuevo señor y a los Kar del feudo. La concluyó año y medio después, una semana antes de su muerte. El libro de los 5 anillos expone la filosofía de vida del bushi o guerrero, centrándose en su proceso de entrenamiento en el manejo de la espada. Gracias por ver nuestro video sobre Miyamoto Musashi. Si te ha gustado y quieres descubrir más historias fascinantes como esta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura. Thutmosis III, hijo del rey Thutmosis II y de la concubina Isis, subió al trono en un contexto poco usual para un príncipe de origen secundario. Isis no ostentaba el título de esposa secundaria, y en una sociedad donde la línea sucesoria dependía estrictamente de la gran esposa real, sus posibilidades de gobernar eran prácticamente nulas. Sin embargo, la ausencia de un heredero varón legítimo de Hatshepsut, la gran esposa real, a la muerte de Thutmosis II, abrió una ventana de oportunidad para el joven Thutmosis III. Durante la dinastía 18, la sucesión al trono requería que el heredero fuera un varón nacido de la unión entre el faraón y la gran esposa real, quien tenía el título de dadora de herederos, en una tradición iniciada por la mítica reina Amosenefertari. Aunque coronado como faraón, Thutmosis III era demasiado joven para gobernar, lo que llevó a la regencia de la reina viuda Hatshepsut, descendiente de reyes por ambas líneas. Hatshepsut,
una figura excepcionalmente fuerte y ambiciosa, no se contentó con ser solo una regente. En el segundo año de reinado de Tutmosis III, se autoproclamó faraón bajo el nombre de Maat-Kara Hatshepsut, tomando un papel predominante en la política y la administración del reino. Desplazó al visir Ineni, un cortesano poderoso que había jugado un papel crucial en los reinados de Tutmosis II y Tutmosis III, asegurándose así el control absoluto del Estado. Con la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III finalmente asumió el control total del trono sin restricciones. Este cambio marcó el comienzo de un reinado que duraría 34 años, durante los cuales demostraría ser uno de los faraones más grandes y militares de Egipto. Su habilidad para la guerra se hizo evidente en las múltiples campañas militares que condujo, extendiendo las fronteras egipcias a niveles sin precedentes. ¿Quieres descubrir los secretos y hazañas de Tutmosis III, el legendario faraón egipcio? Entonces acompáñame en este emocionante viaje por la historia. Te prometo que cada minuto estará lleno de fascinantes detalles y sorpresas. No te pierdas ni un segundo, porque este viaje por el antiguo Egipto te dejará sin aliento. Haz clic y sumérgete en el fascinante mundo de Tutmosis III hasta el último segundo. La más famosa de sus campañas fue la batalla de Megido, donde demostró su brillantez estratégica al sorprender a los confederados sirios, atravesando un desfiladero estrecho que parecía intransitable. Este movimiento inesperado resultó en una victoria decisiva que consolidó su reputación como líder militar. Los registros de estas campañas se encuentran detallados en los anales del templo de Amón en Karnak, ofreciendo una crónica impresionante de sus conquistas. La relación de Tutmosis III con el clero de Amón era complicada. Hatshepsut había asegurado el apoyo del clero mediante grandes donaciones, aumentando así su poder. Tutmosis III, consciente de la influencia del clero, continuó favoreciéndolos pero también buscó limitar su poder. Nombró a amigos personales como sumos sacerdotes, asegurándose de que el clero no se volviera demasiado independiente. En su vida personal, Tutmosis III tuvo varias esposas, entre ellas las más prominentes fueron Satia y Hatshepsut Meritra. Satia fue la madre de Amenemhat, mientras que Hatshepsut Meritra fue la madre de Meritamón y Amenhot II. Existen teorías sobre un posible matrimonio con Neferura, la hija de Hatshepsut, aunque no está comprobado. Además, Tutmosis III fortaleció las alianzas internacionales casándose con princesas extranjeras, uniendo Egipto con príncipes sirios y cananeos. El reinado de Tutmosis III no solo se destacó por sus hazañas militares, sino también por su actividad constructora. Ordenó la ampliación del templo de Amón en Karnak, creando el Aj-Menu, un complejo monumental con inscripciones detalladas de sus campañas y donaciones. Erigió 7 grandes obeliscos en Karnak, muchos de los cuales fueron posteriormente trasladados a ciudades como Roma, Estambul, Londres y Nueva York. El templo funerario de Tutmosis III, ubicado junto al de Hatshepsut en el Valle de los Reyes, es un testimonio de su grandeza. La tumba KV-34 contiene la versión más completa del libro del Amduat, destacando su importancia religiosa y cultural. Su momia fue encontrada en el escondrijo de Deir el-Bahari, aunque en mal estado de conservación, sigue siendo una pieza crucial para los estudios egiptológicos. Durante los últimos años de su reinado, Tutmosis III se enfocó en consolidar y organizar el poder egipcio en Nubia, extendiendo sus dominios más allá de la tercera catarata del Nilo. Este periodo también vio una expansión significativa de los dominios egipcios en Siria, Canaán y el Sinaí. Su política de nombrar príncipes locales leales y tomar rehenes de las familias nobles aseguraron la estabilidad de estas regiones. Tutmosis III también fortaleció el comercio internacional, estableciendo contactos con reinos vecinos y asegurando un flujo constante de riqueza hacia Egipto. Esta prosperidad permitió grandes proyectos de construcción y el mantenimiento de un ejército fuerte, consolidando el poder del imperio. Hacia el final de su reinado, Tutmosis III compartió el poder con su hijo, Amenhot II, en una corregencia que permitió una transición suave del poder. Este periodo de corregencia, que contrastó con la difícil relación que tuvo con Hatshepsut, fue una etapa de aprendizaje y preparación para el joven Amenhot II. Tutmosis III murió en 1450 a.C., dejando un imperio vasto y bien organizado. Su legado perduró en la historia de Egipto como uno de los faraones más exitosos y admirados. Su nombre y logros fueron inmortalizados en numerosas inscripciones, estelas y estatuas erigidas en su honor por todo Egipto y Nubia. Su reinado no solo marcó la expansión territorial de Egipto, sino también un periodo de esplendor cultural y religioso que definiría el nuevo reino.
El reinado de Tutmosis III también tuvo un profundo impacto cultural y religioso. Las inscripciones jeroglíficas y las estatuas erigidas en su honor muestran no solo su grandeza como guerrero sino también su devoción a los dioses egipcios. Su ampliación del templo de Amón en Karnak y las donaciones realizadas al clero reflejan su deseo de mantener una relación armoniosa con las instituciones religiosas, asegurando así la legitimidad de su gobierno. El legado de Tutmosis III continúa siendo una fuente de inspiración y estudio para historiadores y arqueólogos. Su habilidad para combinar la destreza militar con la diplomacia y la administración eficiente convirtió a Egipto en una superpotencia del mundo antiguo, cuyos logros y riquezas siguen siendo admirados hasta hoy. ¿Te gustaría seguir explorando el apasionante mundo del antiguo Egipto conmigo? Entonces no pierdas la oportunidad de suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre faraones, historia antigua y mucho más. Al suscribirte, no solo te mantendrás al día con las últimas actualizaciones, sino que también me ayudarás a seguir creando contenido que te apasione. Únete a nuestra comunidad y juntos desentrañemos los misterios del pasado. Billy the Kid nació el 23 de noviembre de 1859 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, según se cree. Sus padres fueron Catherine Dedin y Patrick McCarty. Además, tuvo un hermano menor llamado Joseph. La familia materna de Billy provenía de Irlanda. Lamentablemente, cuando Billy era muy pequeño, su padre falleció en un duelo. En 1870, se mudó junto a su madre y su hermano a Wichita, Kansas, donde conocieron a William Henry Harrison Antrim. Catherine contrajo matrimonio con Antrim el 1 de marzo de 1873 y la familia se trasladó a Silver City, Nuevo México. Sin embargo, poco antes de que su madre falleciera de tuberculosis el 16 de septiembre de 1874, Antrim abandonó a los hermanos. Debido a estas circunstancias, Billy pasó gran parte de su juventud en un entorno peligroso y brutal, rodeado de los salones de la frontera. Se dice que cometió su primer homicidio a los 12 años. Pronto lo etiquetaron como asesino. En 1880, Billy fue capturado por el sheriff Pat Garrett, del condado de Lincoln, donde el joven se había visto involucrado en las guerras de ganado. Después de ser condenado a la horca, mató a 2 representantes de la ley y logró escapar de la cárcel el 28 de abril de 1881. El 14 de julio de 1881, William Henry McCarty, conocido como Billy the Kid, de 21 años, fue asesinado por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner, Nuevo México. El sheriff se dedicó a investigar minuciosamente los antecedentes de Billy y a entrevistar a las personas que lo conocieron de cerca, con el fin de contar la verdadera historia. Por supuesto, también se encargó de esclarecer, desde su perspectiva, lo sucedido la noche del 14 de julio de 1881. Billy the Kid, lejos de ser el criminal despiadado que los medios de comunicación pintaban, es descrito por Garrett como un héroe trágico cuyo destino podría haber sido evitado fácilmente. Aunque no era un santo, tampoco era el asesino despiadado que se mostraba en los periódicos. Billy era la última persona en el mundo que te parecería peligrosa si te lo encontrabas en la calle. Hemos llegado a la mitad de la fascinante historia de Billy the Kid. Si te ha sorprendido su juventud y las aventuras hasta ahora, espera a escuchar lo que sigue. No te pierdas el desenlace de esta emocionante vida fuera de la ley. Acompáñanos hasta el final. Era un joven bajito y desgarbado con cara de niño, como su apodo indica, que hablaba español con fluidez y solía ser muy amable con las mujeres y las personas mayores. También era muy protector con los niños y siempre salía en su defensa si veía a un adulto golpeando a un niño. Un tema que estaba relacionado con los abusos que había sufrido de su padrastro. Si subestimabas su físico, tu destino era una tumba en el cementerio. No molestaba a nadie sin motivo, pero si alguien lo agredía, su lado oscuro se desataba y podía desatar un infierno. Si alguien buscaba pelea con Billy the Kid en un salón, él no te invitaba a salir a la calle, sino que te disparaba directamente entre los ojos y la discusión se acababa. Su violencia extrema y su habilidad para desenfundar y dar en el blanco lo convirtieron en una leyenda. A los 12 años, su vida tomó un rumbo complicado cuando tuvo que huir de su hogar para proteger a su madre. En una ocasión, un hombre le dijo cosas obscenas a su madre y el chico tomó una piedra y le partió la cabeza. A partir de ese momento, Billy comenzó a tener numerosas aventuras, como cuando logró estafar a unos indios para robarles unos caballos. Desde el momento en que el joven conoció al ranchero John Tunstall, hubo un punto de inflexión en la vida del pistolero.
Tunstall se convirtió en una figura paterna para McCarthy y gracias a la educación que recibió, logró convertirse en un hombre honorable durante mucho tiempo. Mientras trabajaba en el rancho de Tunstall, Billy se alejó por completo de la violencia y pudo encauzar su vida. Era un joven pacífico y educado, centrado en su trabajo y con una actitud contenida. Sin embargo, la desgracia llegó a la vida de McCarthy cuando Tunstall fue cruelmente asesinado por otros rancheros en medio de un conflicto político que involucraba numerosas tierras en Nuevo México. La muerte de este hombre desencadenó una guerra entre pistoleros conocida en la historia estadounidense como la Guerra del Condado de Lincoln. La pérdida de Tunstall afectó profundamente a Billy, ya que lo consideraba su padre adoptivo, y a partir de ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Su búsqueda de venganza lo llevó por un camino delictivo que finalmente lo condujo a un destino trágico. Billy nunca supo quién lo mató. Si McCarthy hubiera logrado identificar al responsable, el desenlace de su encuentro habría sido diferente. Cuando Garrett entró a la casa donde Billy se escondía, el joven agarró sus armas pero no disparó porque no sabía quién había entrado. Ese momento de duda le costó la vida. La versión oficial dice que Billy murió en 1881. Sin embargo, hay otra teoría que sugiere que el destino del pistolero fue muy distinto. En los años 50 apareció un hombre llamado Brushy Bill Roberts, quien afirmaba ser Billy the Kid. En los 90 surgieron numerosas pruebas que indican que este hombre no era simplemente un loco buscando atención. Los rasgos de Roberts no solo eran increíblemente similares a los de Billy, sino que también tenía las mismas cicatrices en su cuerpo que el pistolero. Desafortunadamente, nunca se pudieron realizar los análisis de ADN que habrían resuelto este misterio, ya que durante la investigación se descubrió que Catherine Antron no era la madre de Billy, sino su tía. Antes de todo, sería necesario descubrir quién fue la verdadera madre de Billy. Una tarea sumamente complicada. La nueva investigación aporta un estudio forense de fotografías que respalda la teoría de que Roberts no mentía. Esto significa que Pat Garrett habría matado a otra persona y dejado escapar al famoso pistolero. Un misterio apasionante donde cada vez cobran más fuerza las versiones de que el destino de Billy fue muy distinto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Billy the Kid. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias increíbles, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video. Según algunos historiadores, Artemisia I de Caria fue reina de Halicarnaso, una ciudad de griegos dorios en Caria, que en ese entonces era una satrapía del imperio aqueménida. Participó en la causa de su señor Jerjes I, rey de Persia, en contra de las polis griegas. Artemisia era hija de Licdamis I, el tirano de Halicarnaso. Según Heródoto, historiador y geógrafo griego, Artemisia era halicarnasia por parte de su padre y cretense por parte de su madre. Después de quedar huérfana y viuda, gobernó Caria durante la minoría de edad de su hijo Pisindelis, quien luego se convirtió en tirano de Caria, siendo sucedido por su hijo Licdamis II. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza el origen del nombre de Artemisia. Algunos investigadores creen que proviene de la región de Frigia, en Asia Menor, mientras que otros consideran que tiene raíces persas. En este último caso, la raíz arta, art o arte podría significar grande o sagrado, en relación con la diosa griega de la caza, Artemisa. De hecho, muchos expertos aceptan una etimología que significa pura o doncella, como la divinidad Helena, una de las más antiguas y veneradas del panteón. Se dice que Artemisia heredó la personalidad de su madre, quien era cretense, y que desde muy temprana edad se sintió atraída por la estrategia militar. Dio evidentes muestras de su habilidad en este campo, según relata Polieno, cuando ideó un plan original para capturar la ciudad de Latmos. Artemisia encabezó una procesión religiosa y marchó hacia Latmos bajo el pretexto de llevar a cabo un sacrificio ritual allí. Los habitantes, ansiosos por presenciar el espectáculo, salieron en masa de la ciudad y, mientras disfrutaban de la actuación, los hombres de Artemisia tomaron Latmos. Sin embargo, dejando de lado esa historia, el momento que ha hecho famosa a la estratega fue su papel en la Segunda Guerra Médica, cuando Jerjes I intentó invadir Grecia como represalia por la derrota que los griegos le habían infligido a los persas en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Frente a la inminente invasión, las polis griegas se unieron para enfrentar al colosal ejército persa que trasladó la batalla al mar abierto.
no fue una sorpresa. De hecho, era lo que el general ateniense Temístocles había previsto, ya que había impulsado la construcción de una enorme flota de más de 200 triremes. El primer enfrentamiento entre ambas flotas tuvo lugar en el Cabo Artemisión, donde Aquemenes, hijo de Darío I y hermano de Jerjes, había perdido un tercio de sus barcos debido a una terrible tempestad. A pesar de ello, la flota persa triplicaba en número a la de los griegos. Estamos a la mitad de nuestra increíble historia sobre Artemisia I de Caria. Si crees que lo que has escuchado hasta ahora es impresionante, espera a conocer el desenlace. No te vayas, sigue con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta formidable mujer dejó su huella en la historia. Y en este momento entra en escena Artemisia. Su papel se volvió más importante justo cuando los griegos parecían estar perdiendo la batalla. Aunque la retaguardia griega logró retrasar el avance de los persas en el desfiladero de las Termópilas, los griegos se vieron obligados a retroceder hacia el istmo de Corinto y la isla de Salamina. El ejército del gran rey persa logró tomar y destruir Atenas, pero Jerjes estaba indeciso entre librar una batalla naval contra los griegos en Salamina o concentrar sus esfuerzos en tierra firme, con su infantería apoyada por su inmensa flota. Jerjes pidió la opinión de sus comandantes sobre qué hacer a continuación. La mayoría estuvo a favor de atacar la flota griega en Salamina, pero Artemisia se mantuvo en desacuerdo. A pesar del riesgo que corría al expresar su opinión contraria, la valiente comandante aconsejó a Jerjes no entrar en la estrecha bahía. Además, le pidió que protegiera sus barcos. Artemisia sabía que los marineros griegos eran superiores a los persas, como los hombres lo son en comparación con las mujeres. Esta opinión puede resultar interesante viniendo de una mujer que demostraba en esos momentos decisivos una mayor sensatez que sus compañeros masculinos. Aunque sus compañeros estaban en contra, Artemisia se mantuvo firme en su decisión de no luchar en Salamina mientras todos tenían la mirada puesta en Jerjes, temiendo su reacción. El gran rey no se enfureció, pero tampoco tomó en cuenta la sugerencia de Artemisia, optando por seguir la opinión mayoritaria que abogaba por atacar a los griegos, sin saber que eso los llevaría al desastre. Y es que, tal como había predicho Temístocles, la gran cantidad de barcos persas que ingresaron a esa pequeña bahía se estorbaban constantemente entre sí, lo que resultó en que su superioridad numérica se volviera insignificante. La victoria de los griegos en la batalla de Salamina fue un golpe duro para las fuerzas persas. Jerjes se preocupaba de que los griegos, motivados por su éxito, avanzaran hacia el Helesponto y lo atraparan a él y a sus tropas en Grecia. Artemisia propuso que siguiera el plan de Mardonio, quien se quedaría en Grecia con 300.000 soldados para someter a los griegos, mientras Jerjes regresaba a casa. En esta ocasión, Jerjes decidió seguir el consejo de Artemisia y se retiró de Grecia, permitiendo que Mardonio luchara en su nombre durante el resto de la campaña. A Artemisia se le asignó la tarea de escoltar a los hijos ilegítimos de Jerjes a un lugar seguro en Éfeso. En plena batalla en aguas de Salamina, Artemisia, a quien los griegos buscaban, se vio separada del resto de la flota. Al notar que un barco enemigo se acercaba para embestirla, la comandante decidió actuar y atacar a uno de sus aliados para confundir a los griegos haciéndoles creer que era uno de los suyos. Al caer en la trampa, los helenos dejaron de perseguirla y Artemisia logró escapar. Después de la derrota en Salamina, poco se sabe sobre el paradero de Artemisia. Se dice que regresó a su patria en Caria, donde su rastro se perdió. Varios siglos después, Focio el Grande, el patriarca de Constantinopla, escribió una historia sobre el trágico final de Artemisia en su obra Mirobiblión. Según cuenta, la reina de Caria se enamoró perdidamente de un joven llamado Dárdano, pero al no ser correspondida, la despechada Artemisia se arrancó los ojos. Luego, siguiendo las indicaciones de un oráculo, la reina se lanzó desde lo alto de una roca en la isla de Leucade, perdiendo así su vida. Gracias por ver hasta el final la fascinante vida de Artemisia I de Caria. Si te ha gustado este viaje histórico, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras historias épicas. Nos encantaría verte en el próximo video. Jesse Wilson James vino al mundo el 5 de septiembre de 1847 en el condado de Clark, Missouri, Estados Unidos. Tenía dos hermanos, el mayor era Alexander Franklin James, conocido como Frank James, y una hermana menor llamada Susan Lavania James. Su padre, Robert James, partió hacia California con la esperanza de hacer fortuna durante la famosa fiebre del oro, pero falleció allí cuando Jesse tenía tan solo 3 años de edad.
Después de la muerte de Robert, su viuda contrajo matrimonio en 2 ocasiones, primero con Benjamin Sims en 1852 y luego en 1855 con el Dr. Reuben Samuel, con quien tuvo 4 hijos, Sarah Louisa, John Thomas, Fanny Quantrill y Archie Peyton Samuel. La vida de los James se vio rápidamente afectada por la cercanía de la Guerra Civil estadounidense. Missouri, un estado fronterizo durante la Guerra de Secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos, fue escenario de intensos combates. A los 15 años, durante la Guerra Civil estadounidense, Jassy y su hermano Frank decidieron unirse a la guerrilla sudista liderada por William Quantrill, quien fundó los Quantrill Raiders, con el propósito de luchar en favor del ejército confederado. ¿Sabías que la vida de Jassy James está llena de giros inesperados y momentos impactantes? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo este famoso forajido del viejo oeste dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. No te lo pierdas. La guerra devastó Missouri y al final los James se rindieron a los soldados de la Unión, pero los términos de la rendición no fueron respetados, por lo que, para sobrevivir, los hermanos se unieron a la banda de los Younger, formando su propio grupo de ladrones, donde se encontraban su hermano mayor Frank, así como Cole, James y Robert Younger, y los Miller, Cloud y Ed, un grupo de forajidos que pronto se hicieron famosos por la audacia de sus robos y asaltos a trenes. En 1875 ocurrió un evento que cambió la vida de Jassy James para siempre. Miembros de la agencia de detectives Pinkerton, posiblemente contratados por el gobierno o tal vez por los Robber Barons, un poderoso grupo de empresarios que dominaron la industria estadounidense en el último tercio del siglo XIX, decidieron acabar con ellos debido al peligro que representaban para sus intereses económicos. Fue así que, la noche del 25 de junio de ese mismo año, lanzaron una bomba contra su casa, pero Jassy y su hermano Frank no estaban allí. Lamentablemente, la explosión mató a su medio hermano de 8 años e hirió gravemente a su madre, quien perdió un brazo. Este trágico suceso aumentó la popularidad de los hermanos James. Este incidente provocó una ola de indignación entre la población, ya que los James eran muy queridos por su constante ayuda a los más desfavorecidos. Un año después del incidente de la bomba, la banda llevó a cabo un feroz ataque contra Northfield, un pequeño pueblo del lejano oeste habitado por descendientes de inmigrantes suecos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban para los forajidos, ya que fueron rechazados a punta de pistola por la valiente población. La banda no logró recuperarse del golpe, ya que, a excepción de Jassy y Frank, quienes lograron escapar a Nashville, Tennessee, todos los demás murieron o fueron capturados por las autoridades y enviados a prisión. Jesse y su hermano crearon una nueva banda, la James Band, mientras que su cabeza tenía una recompensa de $10,000. El 24 de abril de 1874 contrajo matrimonio con su prima Zeralda Mims y juntos tuvieron 4 hijos, Jassy Edward James, quien se convertiría en abogado, los gemelos Gold y Montgomery, que fallecieron temprano, y Mary Susan James, quien luego se casaría con Barr. En el año 1880, gracias a la intervención de su hermano Charlie Ford, Robert Newton Bob Ford logró cumplir su anhelo de conocer a Jassy James. Poco después, se unió a su banda y juntos llevaron a cabo el asalto a un tren en Blue Cut, Missouri, el 7 de septiembre de 1881. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, Frank James, hermano de Jassy, decidió abandonar la banda y establecerse en Lynchburg, Virginia. El 15 de julio de 1881 llevó a cabo uno de sus últimos atracos con su banda, en el famoso asalto al tren de Winston. Durante este incidente, cometió el asesinato de William Westphal, el conductor del tren. Esto se debió a que sospechaba que Westphal estaba involucrado en la explosión que ocurrió en la casa de su madre, la cual le costó a ella su brazo y la vida a su medio hermano Archie James, quien tenía tan solo 8 años de edad. En el verano de 1882, la mayoría de los miembros de la banda ya estaban muertos, detenidos o retirados, excepto los hermanos Ford. Robert y Charlie se mudaron a vivir con James en St. Joseph, junto a su esposa y sus 2 hijos, para planear su próximo robo en Platte City, Missouri. Robert tenía un acuerdo con el gobernador Thomas T. Crittenden, quien le prometió un indulto total y una recompensa de $10,000 si entregaba o mataba a Jassy James, en ese momento el criminal más buscado. El 3 de abril de 1882, Jassy James, el famoso forajido, fue asesinado por Robert Ford de un disparo en la parte trasera de la cabeza mientras limpiaba un cuadro. Robert y Charlie se entregaron de inmediato a las autoridades, pero para su sorpresa, fueron condenados a muerte.
Sin embargo, pocas horas después, el gobernador los indultó, aunque solo les entregaron $500 a cada uno, una cantidad insignificante en comparación con la suma prometida. La madre de Jesse James mandó a hacer una lápida que dice, en recuerdo de mi querido hijo, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece ser mencionado aquí. Poco después de la muerte de su hermano, Frank James se entregó. La opinión pública en Estados Unidos consideró a Frank James como un verdadero héroe y fue absuelto en 2 ocasiones. En 1915, falleció en su granja en Missouri. La granja donde nació Jesse se ha convertido en un museo y es allí donde descansan sus restos, los cuales fueron enterrados en una ceremonia tradicional de la Confederación en octubre de 1995. Si te ha fascinado la historia de Jesse James y quieres conocer más sobre otros personajes legendarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. En el sombrío escenario de la Guerra de los 100 años, emerge una figura legendaria que cambiaría el destino de Francia para siempre. Juana de Arco. Nacida en la humilde aldea de Domremy en 1412, Juana creció en una época turbulenta, con Francia dividida y asediada por los ingleses. Desde temprana edad, Juana fue marcada por visiones y voces, mensajes divinos que la llamaban a liderar a su nación hacia la libertad y coronar al delfín Carlos como rey legítimo. A los 17 años, en 1429, Juana partió hacia Chinon, donde el delfín Carlos VII residía. Su ferviente convicción y su aura de determinación convencieron al delfín de su causa, otorgándole un ejército para levantar el asedio de Orleans, ciudad clave en manos de los ingleses. Con su estandarte en alto y el fuego de la esperanza ardiendo en su mirada, Juana lideró la carga que desbarató las filas enemigas, dando un giro al curso de la batalla y revitalizando el espíritu de los franceses. La victoria en Orleans fue solo el inicio de la extraordinaria campaña militar de Juana. Con valentía y estrategia, liberó más ciudades, incluyendo Reims, donde Carlos VII fue coronado en 1429, reforzando su legitimidad como monarca. Pero la gloria fue efímera. Capturada por los borgoñones, Juana fue entregada a los ingleses y sometida a un juicio injusto, acusada de herejía y brujería. A pesar de su defensa apasionada, fue condenada a morir en la hoguera en 1431, una injusticia que reverberaría a lo largo de la historia. Aunque su vida concluyó abruptamente a los 19 años, el legado de Juana de Arco persiste hasta nuestros días. En 1456, un nuevo juicio la rehabilitó póstumamente, reconociendo su inocencia y santidad. En 1920, fue canonizada por la Iglesia Católica, elevando su figura a la categoría de santa. Su memoria continúa inspirando a millones en todo el mundo, recordando el poder de la fe, la valentía y la determinación. Juana de Arco es un ícono de coraje y convicción en la historia de Francia, un faro de esperanza en tiempos oscuros. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, recordándonos la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Su estatua ecuestre en la plaza del mercado de Reims sigue siendo un símbolo eterno de su sacrificio y heroísmo. Únete a nosotros en nuestro canal de YouTube y explora más sobre héroes y civilizaciones antiguas. Suscríbete ahora para acceder a contenido exclusivo y vive estas emocionantes historias junto a nosotros. Haz clic y sé parte de esta increíble aventura a través del tiempo y la historia. En las vastas estepas de Mongolia, nació un hombre cuyo nombre pasaría a la historia como uno de los más grandes líderes que el mundo haya conocido. Este hombre era Temujin, quien se convertiría en Gengis Khan, el conquistador cuya audacia y visión cambiarían para siempre el curso de la historia. Únete a nosotros en este viaje para explorar la vida y el legado de uno de los líderes más influyentes de la historia mundial. No te pierdas esta épica historia. Gengis Khan nació en el año 1162, en una época de caos y rivalidades en las estepas de Mongolia. Huérfano a una edad temprana, Temujin aprendió rápidamente las duras lecciones de la vida en las estepas. Sin embargo, su determinación y su astucia lo distinguieron desde una edad temprana. Gengis Khan creció entre las tribus nómadas de Mongolia, donde aprendió los fundamentos de la vida en la estepa y la importancia de la lealtad y el honor entre los clanes. Durante su juventud, fue capturado por la tribu rival de los tatars y sometido a esclavitud, una experiencia que endureció su espíritu y lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante en la vida. ¿Quieres saber cómo Gengis Khan forjó uno de los imperios más grandes de la historia?
Sigue viendo para descubrir más sobre sus increíbles hazañas y su legado duradero. A medida que Temujin crecía, demostraba ser un líder excepcional. Con valentía y astucia, unificó a las tribus nómadas de Mongolia bajo su liderazgo, consolidando su posición como el Gran Khan, el gobernante supremo de las estepas. Genghis Khan llevó a cabo una serie de reformas administrativas y militares que fortalecieron su posición como líder. Estableció un sistema de leyes conocido como el Yasa, que regulaba todos los aspectos de la vida en el imperio mongol y garantizaba la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Además, reorganizó el ejército mongol en unidades disciplinadas y altamente entrenadas, lo que le permitió llevar a cabo campañas militares audaces y exitosas. Pero Genghis Khan no se conformó con gobernar solo las estepas de Mongolia. Soñaba con unificar todo el mundo conocido bajo su dominio. Con una ferocidad sin igual, sus ejércitos barrieron a sus enemigos en todas direcciones, desde China hasta Persia, desde Rusia hasta Europa. Las conquistas de Genghis Khan fueron impulsadas por una combinación de estrategia militar brillante y una crueldad despiadada hacia sus enemigos. Sin embargo, también era conocido por su generosidad hacia aquellos que se sometían a su autoridad y por su respeto por las tradiciones y costumbres de los pueblos que conquistaba. A pesar de su reputación como conquistador, Genghis Khan también fue un líder visionario que promovió la tolerancia religiosa y estableció un código de leyes que garantizaba la protección de los débiles. A su muerte en el año 1227, dejó un legado perdurable que perduraría mucho después de su tiempo. Después de la muerte de Genghis Khan, su vasto imperio se dividió entre sus descendientes, dando lugar a una serie de conflictos internos y guerras civiles. Sin embargo, el legado de Genghis Khan perduró en la memoria de su pueblo y en la historia de la humanidad, recordándonos que incluso los humildes pueden alcanzar la grandeza y que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. La vida de Genghis Khan fue un torbellino de acción, conquista y legado. Aunque su imperio se desvaneció con el tiempo, su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos que incluso los humildes pueden alcanzar la grandeza y que el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Genghis Khan fue un líder carismático que supo rodearse de consejeros sabios y estratégicos. Entre ellos, destacaba su general más confiable, Subotai, cuyas tácticas innovadoras y audaces fueron fundamentales para las victorias del imperio mongol en Europa y Asia. Además, la relación de Genghis Khan con su familia, en especial con su esposa Borte, ofreció una perspectiva más humana del líder legendario, mostrando su lado más íntimo y personal. La expansión del imperio mongol no solo se debió a la fuerza militar, sino también a la diplomacia y la ingeniería política. Genghis Khan era conocido por su habilidad para formar alianzas estratégicas con tribus vecinas y líderes poderosos, así como por su capacidad para administrar un imperio diverso y multicultural con eficacia y justicia. Únete a nosotros mientras exploramos el legado perdurable de Genghis Khan y su impacto en la historia mundial. Suscríbete al canal para más contenido histórico fascinante. La historia de William Wallace se desarrolla en un momento crucial para Escocia a finales del siglo XIII, durante la conocida como la Primera Guerra de Independencia Escocesa. En este periodo, el reino de Escocia se encontraba en un estado de agitación debido a la opresión y el dominio inglés, representado por el rey Eduardo I de Inglaterra, conocido como Eduardo el Longshanks. William Wallace nació en Elderslie, Escocia, alrededor de 1270, en una época marcada por la constante lucha por la independencia y la resistencia contra el poder inglés. A pesar de provenir de una familia de nobleza menor, Wallace demostró desde joven una valentía y determinación extraordinarias. Durante su juventud, Wallace presenció de primera mano las injusticias cometidas por los representantes ingleses en Escocia, lo que lo impulsó a involucrarse en la lucha por la libertad de su pueblo. Pero la historia de Wallace no termina aquí. Descubre más sobre su legado y otros héroes de la historia siguiendo nuestro canal para acceder a contenido exclusivo. El dominio inglés sobre Escocia se intensificó con el tiempo, con impuestos excesivos y una serie de leyes opresivas que afectaban a la población escocesa. Estas condiciones adversas forjaron el carácter de Wallace y lo llevaron a convertirse en un símbolo de resistencia contra la tiranía inglesa. El trágico asesinato de Marian Bradford, la esposa de Wallace, a manos de los ingleses, marcó un punto de inflexión en la vida del héroe escocés. Este acto de crueldad despertó una sed de venganza en Wallace y lo llevó a jurar luchar hasta el final por la libertad de su tierra natal.
En 1297, Wallace emergió como un líder militar formidable cuando lideró una audaz rebelión contra las fuerzas inglesas en la batalla de Stirling Bridge. A pesar de estar en desventaja numérica, Wallace y su ejército escocés lograron una victoria histórica, infligiendo una derrota devastadora al ejército inglés y estableciendo su reputación como un héroe legendario. Tras la victoria en Stirling Bridge, Wallace fue aclamado como el guardián del Reino de Escocia, un título que lo situó en la cúspide del poder. Sin embargo, su ascenso al poder también despertó la envidia y la ambición de sus rivales, lo que eventualmente condujo a su traición y captura por parte de un noble escocés. William Wallace fue llevado a Londres, donde fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte por traición. A pesar de las torturas y el sufrimiento, Wallace mantuvo su dignidad y valentía hasta el final. En agosto de 1305, fue ejecutado públicamente de manera brutal, convirtiéndose en un mártir para la causa de la libertad escocesa. Aunque su vida fue truncada prematuramente, el legado de William Wallace perduró a través de los siglos. Su sacrificio inspiró a futuras generaciones de escoceses a seguir luchando por la independencia y la libertad. Su figura fue inmortalizada en poemas, canciones y obras de teatro, convirtiéndose en un símbolo eterno de la resistencia contra la opresión. Además de Wallace, la historia está poblada de personajes intrigantes y complejos. Desde aliados leales hasta enemigos despiadados, cada personaje contribuye a la riqueza y la profundidad del relato, mostrando las complejidades de la política y la guerra en la Escocia medieval. La epopeya de William Wallace es un testimonio de coraje, sacrificio y determinación en la lucha por la libertad. Su vida y legado continúan inspirando a personas de todo el mundo a luchar por la justicia y la dignidad humana, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la valentía pueden prevalecer. Y no olvides suscribirte para apoyar nuestro trabajo y recibir notificaciones sobre nuevos videos. Únete a la comunidad de historia y descubre el mundo a través de los ojos de los valientes como William. Cleopatra, nacida en el año 69 a.C., era hija del rey egipcio Ptolomeo XII Auletes y de una madre desconocida. Pertenece a una antigua dinastía griega que tomó el control de Egipto en el año 305 a.C. A pesar de que el reino ptolemaico adoptó algunas tradiciones religiosas egipcias, gobernó desde la ciudad mayoritariamente griega de Alejandría. Cleopatra creció hablando griego koiné y, según se informa, fue la única de su linaje que también aprendió egipcio. Su vida estuvo estrechamente vinculada a los disturbios en Egipto y a la política del Imperio Romano. Después de la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra, quien tenía entonces 18 años, se encontró envuelta en una disputa sobre quién de los hijos de Ptolomeo XII debería gobernar Egipto. Al principio, gobernó junto con el joven Ptolomeo XIII, incluso casándose con él en un intento de seguir la tradición egipcia. Sin embargo, el joven rey deseaba el trono para sí mismo, lo que llevó a estallar una guerra civil cuando ambos formaron facciones para obtener el poder absoluto. Como respuesta, Cleopatra huyó brevemente a Siria, que estaba bajo el control de los romanos. El padre de Cleopatra había simpatizado y dependido de Roma durante su gobierno, y los hermanos en guerra no eran diferentes, ya que rápidamente se alinearon con diferentes facciones en la guerra civil que se estaba desarrollando en Roma. Desde su exilio en Siria, Cleopatra buscó la ayuda de Julio César, quien en ese momento era un general y político que buscaba convertirse en el único dictador de Roma para recuperar su trono. A pesar de la marcada diferencia de edad con 30 años mayor que Cleopatra y el hecho de que él estaba casado, comenzaron una relación romántica y él prometió apoyarla en su causa. En el año 47 a.C., Ptolomeo XIII se ahogó en el río Nilo mientras huía de las tropas de César, dejando a Cleopatra con la oportunidad de recuperar el trono de Egipto. Para asegurar su posición, se casó con su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, y lo nombró co-gobernante. ¿Quieres descubrir más sobre la intrigante vida de Cleopatra y su impacto en la historia? Entonces sigue viendo este video hasta el final para conocer todos los detalles. Cleopatra tuvo un hijo al que llamó Cesarión, y se creía que era el hijo de César. La relación entre Cleopatra y César llegó a su fin con el asesinato de este último en el Senado en los idos de marzo en el 44 a.C. Tras la muerte de César, Cleopatra intentó asegurar el poder de Cesarión en Roma, pero finalmente regresó a Alejandría. Se dice que hizo asesinar a su hermano con veneno para ocupar el trono nuevamente junto a su hijo Cesarión. A pesar de la muerte de César, la relación entre Cleopatra y Roma no había llegado a su fin.
Marco Antonio, un general romano que había ascendido al poder como uno de los 3 líderes conjuntos de Roma, decidió reunirse con Cleopatra para continuar la alianza entre Egipto y Roma. Con el objetivo de mantener una estrecha relación con Roma, Cleopatra viajó a Tarso, en la actual Turquía, en el año 41 a.C. Se dice que Cleopatra llegó a Tarso de manera impresionante, en una lujosa embarcación. Cleopatra invertía en sus viajes en el océano en trajes cuidadosamente seleccionados, joyas caras, música y esencias exóticas. Su intención era impresionar, y lo logró. Pronto inició una apasionada relación amorosa con Marco Antonio, a pesar de que él estaba casado, y él decidió mudarse a Alejandría para estar con ella. Sin embargo, el amorío de Antonio con Cleopatra y los presuntos excesos de su vida en la corte del poder egipcio resultaron en la caída de ambos. El líder romano se vio envuelto en una guerra abierta con sus cotriunviros y su propio pueblo, quienes se sentían molestos por lo que percibían como la influencia de Egipto en los asuntos romanos. Tras una batalla en el año 30 a.C., la reina egipcia se percató de que las tropas de Antonio estaban destinadas a la derrota total. Por lo tanto, se refugió en su mausoleo real y le comunicó a Antonio que planeaba quitarse la vida. En respuesta, Antonio se apuñaló a sí mismo y finalmente falleció en los brazos de Cleopatra. Se dice que Cleopatra se quitó la vida con la ayuda de una serpiente venenosa llamada áspid, pero no existen pruebas que lo confirmen. Los arqueólogos tampoco han logrado encontrar el mausoleo donde ella, y posiblemente Antonio, perdieron la vida. La dinastía de su gobierno había llegado a su fin y Roma se apoderó de Egipto. Quizás nunca podremos entender por qué algunos de los hombres más influyentes del mundo cayeron rendidos ante los encantos de Cleopatra. Sin embargo, es innegable que incluso después de más de 2000 años de su fallecimiento, esta mujer que supo gobernar con astucia sigue cautivando y desconcertando al público actual. Si disfrutaste de esta fascinante exploración sobre Cleopatra y deseas seguir aprendiendo sobre personajes históricos y eventos intrigantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido histórico. Harriet Tubman creció en una familia numerosa de 11 hermanos, hijos de Harriet Green y Benjamin Ross, quienes eran esclavos. Sus antepasados habían llegado a Estados Unidos desde África en el siglo XVIII. A pesar de que su amo la llamaba Araminta, ella prefirió adoptar el nombre de Harriet, como su madre. Harriet no tuvo acceso a educación alguna, desde los 5 años trabajaba como criada y niñera. Durante el día, la esposa de su amo la mantenía ocupada, y por las noches debía velar para que los niños no lloraran. Como esclava, vivió experiencias traumáticas y humillantes, incluso presenció cómo 2 de sus hermanas eran encadenadas. A los 6 años, comenzó a trabajar para otro amo, quien le enseñó a atrapar ratas y a tejer. En una ocasión, fue sorprendida por su amo tomando azúcar, por lo que decidió escapar durante varios días para evitar el castigo. Sin embargo, al final, agotada y hambrienta, tuvo que regresar y enfrentar el castigo de ser azotada. Harriet vivió su infancia trabajando en el servicio doméstico o en labores del campo. Ninguno de sus amos estaba satisfecho con su desempeño, lo que la llevaba a situaciones complicadas. A los 12 o 13 años, un capataz se enojó con un esclavo que abandonó el trabajo y le ordenó a Harriet que lo ayudara a azotarlo. Ella se negó y, además, ayudó al hombre a escapar. El capataz, al ver al esclavo huir, intentó detenerlo lanzándole un peso de 2 libras, pero falló y terminó golpeando fuertemente a Harriet, dejándola inconsciente. A partir de ese momento, Harriet sufrió de mareos, vértigos y jaquecas, y a menudo se quedaba dormida de forma repentina. Estos acontecimientos aumentaron su reputación de ser una trabajadora ineficiente y rebelde. En 1844, su madre la obligó a casarse con un hombre negro libre llamado John Tubman, con quien vivió durante 5 años. No tuvieron hijos. Mientras tanto, Harriet comenzó a investigar el pasado de su familia. Para conocer la historia de su madre, contrató los servicios de un abogado, quien encontró indicios de que su madre había sido libre durante un breve periodo porque su primer dueño había fallecido sin hacer disposiciones para ella. Aparentemente, nadie le dijo a Harriet Green que era libre y poco tiempo después volvió a ser esclava. Este descubrimiento obsesionó a Tubman y acentuó aún más su rechazo a cualquier forma de esclavitud. En el año 1849, un año crucial en su vida, Harriet Tubman decidió escapar cuando se enteró de que su tutor planeaba vender a todos sus esclavos. A pesar de que su esposo se negó a acompañarla, 2 de sus hermanos decidieron unirse a ella en el viaje. Juntos viajaron cientos de millas a través de Maryland, cruzaron Delaware y finalmente llegaron a Filadelfia.
Durante el trayecto, Harriet recibió la ayuda inesperada y valiosa de hombres negros y blancos comprensivos. A pesar de sentir la dicha de la libertad al llegar a tierra libre, también experimentó tristeza al pensar en su familia que seguía esclavizada en el sur. Decidió entonces que debía encontrar la manera de liberarlos. La vida de Harriet Tubman como mujer libre fue un cambio total. En Filadelfia conoció a William Still, un hombre negro conocido como el conductor en el grupo llamado Underground Rail. Este grupo, conformado por abolicionistas, cuáqueros y hombres blancos y negros, había establecido una red de casas, graneros, cuevas y escondites para que los esclavos fugitivos los utilizaran en su escape hacia el norte y hacia la libertad. Tubman había recibido ayuda de algunos miembros de Underground Rail en su propia huida y continuó aprendiendo más sobre el sistema de escondites con la ayuda de Thomas Garrett, de Wilmington. No te pierdas ni un segundo de esta increíble historia sobre la vida de Harriet Tubman. Asegúrate de ver el video hasta el final para descubrir todos los detalles impactantes. No te arrepentirás. Tubman decidió dedicarse tanto como pudiera a realizar rescates en el sur y ayudar a otros esclavos. Para ganarse la vida, trabajó en un hotel, ya que la organización no pagaba ningún salario a sus agentes, excepto en raras ocasiones. En diciembre de 1850, realizó su primer viaje y logró rescatar a una de sus hermanas y a 2 niños. En 1851, rescató a otro hermano y a su familia. También intentó rescatar a su esposo, pero cuando lo encontró, él ya se había vuelto a casar y no estaba interesado en huir. A finales de la década de 1850, había logrado rescatar a casi 300 personas. Tras la aprobación de la ley de los esclavos fugitivos en 1850, Harriet Tubman se vio en la necesidad de llevar a los esclavos fugitivos a St. Catharines, en Ontario, Canadá. Realizó alrededor de 11 viajes desde allí, destacando en 1857 el rescate de sus propios padres. En las misiones de rescate, Harriet era extremadamente cautelosa y astuta. Tanto es así que en 1857, en Maryland, se ofrecieron $40,000 por su cabeza. Su éxito se basaba en su inteligencia, en la planificación de las operaciones y en su determinación a la hora de llevar a cabo los viajes. Llevaba consigo somníferos para dormir a los bebés y evitar que lloraran, y siempre portaba una pistola, no para defenderse de sus posibles enemigos, sino para animar a los fugitivos cansados o asustados que no querían continuar. En momentos como esos, les decía, vivid en el norte o morir aquí. Utilizaba mensajes secretos para anunciar su llegada. Incluso en una ocasión, Harriet y los fugitivos astutamente abordaron un tren con destino al sur, ya que nadie sospecharía que estaban escapando si se dirigían en esa dirección. Harriet era una mujer de baja estatura, de piel muy oscura y con pocos dientes. Siempre vestía recordando su pasado como esclava, y el hecho de que se quedara dormida de repente daba la impresión equivocada de que era una mujer frágil. Durante los años 1850, su reputación se hizo cada vez más conocida entre los abolicionistas. Hizo un viaje a Nueva Inglaterra, donde tuvo la oportunidad de conocer a Ralph Waldo Emerson, Frederick Douglass, Gerrit Smith y Thomas W. E. Higginson. En 1857, otro defensor de la causa abolicionista, el senador de Nueva York y secretario de Estado William Seward, le vendió un terreno muy favorablemente para que pudiera construir su propia casa. Esta se encontraba en Auburn, en el estado de Nueva York. A finales de los años 50, Harriet Tubman conoció a John Brown. Brown recorría las comunidades negras de Canadá reclutando soldados para atacar el arsenal federal en el ferry de Harpers y comenzar una rebelión masiva. Tubman apoyaba el plan de insurrección y decidió ayudarlo, pero una enfermedad repentina se lo impidió. Cuando se conocieron, ambos sintieron una mutua admiración. Harriet pensaba que Brown era la personificación de Jesucristo por su forma de ayudar a los esclavos fugitivos, y él a menudo decía que ella era el general Tubman en realidad. En la primavera de 1860, mientras se dirigía a una reunión abolicionista en Boston y pasaba por Troy, Nueva York, se enteró de que las autoridades federales habían descubierto a un fugitivo en esa ciudad y planeaban devolverlo. Tubman luchó hasta lograr la libertad del fugitivo. Ese mismo año viajó a Maryland, pero el país estaba a punto de entrar en la guerra de secesión y se prohibió a los abolicionistas viajar al sur. En la primavera de 1861, siguió a las tropas del general Benjamin Butler de Massachusetts en su marcha hacia el sur para defender Washington. En mayo de 1862, llevó una carta del gobernador de Massachusetts al general David Hunter, quien se encontraba en Carolina del Sur. El gobernador proporcionaba ayuda para la guerra.
Al principio trabajó como enfermera y luego como espía. También participó en varias incursiones y lideró la expedición del río Combahee en julio de 1863. En 1864, volvió a Auburn debido a la salud de sus padres, y al finalizar la guerra, se mudó a Virginia para trabajar en la fortaleza Monroe por un corto periodo. Después de la guerra, se estableció definitivamente en Auburn. A pesar de su pobreza y falta de educación, se dedicó a recaudar fondos para la educación de los antiguos esclavos, recolectó ropa para los niños necesitados y ayudó a los ancianos que no podían trabajar. Finalmente, abrió las puertas de su hogar a los pobres y ancianos. En colaboración con la Iglesia Episcopal y Metodista Africana de Auburn, en 1908 se fundó la Casa Harriet Tubman en la misma ciudad, para acoger a ancianos e indigentes de color. En 1869, Harriet Tubman se casó con Nelson Davis, un antiguo esclavo y exsoldado del Ejército de la Unión, ya que su primer esposo, John Tubman, había fallecido años atrás. Ese mismo año, su amiga Sarah Bradford publicó su biografía, Escenas en la vida de Harriet Tubman. Gracias a la publicación de este libro, Harriet pudo pagar su casa, pero continuó enfrentando problemas financieros durante el resto de su vida. Durante 20 años, sus amigos y aliados intentaron convencer al gobierno de otorgarle una pensión por sus servicios durante la Guerra de Secesión. Sin embargo, no fue hasta 1890, después de la muerte de Nelson Davis, cuando finalmente le concedieron una pequeña pensión por los servicios prestados por su esposo al país. Durante el periodo posterior a la guerra, Tubman estuvo también activa trabajando en los derechos de la mujer e intentando conseguir el sufragio universal. Para ello colaboró con Susan B. Anthony y otras feministas. Su fama había llegado en esa época hasta Europa, e incluso la reina Victoria le envió un presente y la invitó a pasar una temporada en Inglaterra. Falleció en Auburn el 10 de marzo de 1913, y el ejército le rindió honores en un entierro de carácter militar. Al año siguiente, la ciudad de Auburn le dedicó un monumento en el jardín del Palacio de Justicia del condado. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos inspiradores y educativos como este. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad ahora mismo. Tasunka Bitco, en lengua sioux, caballo loco o en su traducción del inglés Crazy Horse, nació alrededor de 1840 cerca del río Rapid, en lo que hoy es Dakota del Sur. Su nombre de nacimiento era Chaoa, en el bosque o Kerli, debido a su cabello rizado, y era parte de la tribu Oglala Lakota, una de las tribus más prominentes de la nación Sioux. Desde joven, Crazy Horse mostró un carácter valiente y un profundo sentido de justicia. Su padre, también llamado Crazy Horse, era un chamán respetado, y su madre, Rattling Blanket Woman, le enseñó el valor de la compasión y la generosidad. Crazy Horse tuvo una visión que cambiaría su vida. En esta visión, vio a un guerrero montado en un caballo sin restricciones que le reveló el camino a seguir. Inspirado por esta experiencia espiritual, adoptó el nombre Crazy Horse, honrando tanto a su padre como a su destino profético. Esta visión también le dio una confianza y una claridad que serían cruciales en sus futuras batallas. Junto a Toro Sentado y Nube Roja forma la gran trilogía de grandes líderes Sioux. Casado con una mujer de estirpe Cheyenne, muestra de los lazos de solidaridad entre ambas naciones. Se destacó desde joven como un guerrero audaz y estratégico. Participó en su primer enfrentamiento a los 16 años, luchando contra la tribu rival Crow. Su valentía y habilidades en combate lo convirtieron rápidamente en un líder entre los Oglala Lakota. Pero su rol no se limitó solo a la guerra, también era un defensor ferviente de las tradiciones Lakota y un protector de su gente contra las crecientes amenazas de los colonos blancos y el gobierno de los Estados Unidos. En la década de 1860, la presión de los colonos blancos sobre las tierras Lakota se intensificó, llevando a una serie de conflictos. Crazy Horse jugó un papel crucial en la resistencia durante la Guerra de Red Cloud, desde 1866 a 1868, una serie de batallas lideradas por el jefe Red Cloud contra las fuerzas estadounidenses que intentaban construir fuertes a lo largo de la ruta Bozeman. Una de las victorias más significativas de esta guerra fue la emboscada en Fetterman el 21 de diciembre de 1866, donde Crazy Horse y otros líderes Lakota tendieron una trampa que resultó en la aniquilación de una fuerza de 81 soldados estadounidenses. Sigue acompañándonos en esta historia de valentía, lucha y resistencia, no te pierdas lo que viene a continuación.
El Tratado de Fort Laramie de 1868, que siguió a la Guerra de Red Cloud, fue un intento de poner fin a los conflictos. El tratado reconocía las tierras de los Sioux y prometía que no se construirían más fuertes en el territorio. Sin embargo, con el descubrimiento de oro en las Black Hills en 1874 por la expedición del general George Armstrong Custer, las promesas fueron rápidamente olvidadas. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a presionar a los Lakota para que cedieran sus tierras, provocando nuevas tensiones. En el mes de diciembre de 1875, se emitió desde Washington la orden de confinar a todos los indígenas que se encontraran fuera de los límites estrictos de la reserva, con el objetivo de prevenir incidentes con grupos hostiles que no reconocieran la autoridad federal. Con este propósito, se planeó en 1876 la campaña llevada a cabo en Montana por el ejército, en la cual 3 columnas distintas, una al este, otra al oeste y la tercera al sur, rodearían a los rebeldes en un movimiento de pinza. En respuesta a las invasiones estadounidenses en las Black Hills, la resistencia Lakota se intensificó en 1876. Crazy Horse se unió a los líderes Sioux Sitting Bull y Gal en la batalla del Rosebud el 17 de junio de ese año. En esta batalla, lograron detener el avance de los soldados del general Crook, infligiendo bajas significativas y obligando a las tropas estadounidenses a retirarse. Esta victoria sentó las bases para una de las batallas más legendarias en la historia de Estados Unidos. El 25 de junio de 1876, Crazy Horse, junto con líderes como Sitting Bull, enfrentó al 7º de caballería del general George Armstrong Custer en la batalla de Little Bighorn. Utilizando su visión estratégica y liderazgo carismático, Crazy Horse condujo a los guerreros Sioux y Cheyenne a una victoria decisiva, resultando en la derrota completa de las tropas de Custer. Esta batalla, conocida como Custer's Last Stand, se convirtió en un símbolo de la resistencia nativa y la lucha por la libertad. Esta victoria le convirtió en un mito para su pueblo y en uno de los personajes más odiados entre los blancos, junto a Toro Sentado. A pesar de la victoria en Little Bighorn, las fuerzas estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para someter a los Sioux. Crazy Horse continuó liderando a su gente en una serie de escaramuzas y resistiendo los intentos del gobierno de confinar a los Lakota en reservas. Sin embargo, las condiciones se volvieron cada vez más difíciles y el hambre y el agotamiento comenzaron a afectar a su pueblo. En mayo de 1877, enfrentando una situación desesperada, Crazy Horse decidió rendirse para proteger a su gente. Fue llevado a Fort Robinson en Nebraska, donde fue recibido y tratado con desconfianza por las autoridades militares. El 5 de septiembre de 1877, mientras estaba bajo custodia, Crazy Horse fue asesinado a punta de bayoneta en manos de soldados durante un confuso altercado. Tenía solo 37 años. Aunque su vida fue corta, el impacto de Crazy Horse en la historia y la cultura Lakota es inmenso. Es recordado como un símbolo de resistencia y coraje, un líder que luchó hasta el final por la libertad y las tierras de su pueblo. Sus acciones continúan inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de luchar por lo que creemos justo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Tezonca Huetco, el indomable Crazy Horse. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Hasta la próxima. William Frederick Cody nació en el condado de Scott, Iowa, Estados Unidos un 26 de febrero de 1846, hijo de Isaac y Maria Cody. Durante unos años vivió en la ciudad de su padre, Toronto, Canadá. A sus 7 años de edad, pierde a su hermano mayor Samuel, quien fallece tras la caída de un caballo. La muerte afectó tanto a su hermana, Maria Cody, que la familia decide volver a Kansas. El padre de William creía en Kansas como un estado libre, pero muchos colonos estaban a favor de la esclavitud. En un discurso en contra de la esclavitud, inquietó los ánimos de los esclavistas y uno de ellos lo apuñaló. William Cody protegió a su padre llevándolo a un lugar seguro, pero desafortunadamente nunca se recuperó por completo de sus heridas y fallece en 1857 lejos de su hogar debido al constante hostigamiento de los defensores de la esclavitud. Tras la muerte de su padre, William, con solo 11 años de edad, tomó un trabajo como jinete de la Pony Express que transportaba el correo. Un jinete común cabalgaba entre 75 y 100 millas por día. William Cody cabalgó 322 millas a lo largo del río Platte del Norte, con solo 15 años de edad. Esta fue la tercera de las cabalgatas más largas del Pony Express.
Posteriormente se alistó en el ejército de Johnston como miembro no oficial de los exploradores asignados para guiar al ejército, ya que fue rechazado como soldado por su escasa edad. En esa época trabó amistad con otra futura leyenda del oeste, Wild Bill Hickok. Tras la muerte de su madre en 1863, William se alistó en el 7º Regimiento de Caballería de Kansas y combatió del lado de la Unión durante el resto de la Guerra Civil. En una ocasión, mientras llevaba órdenes al fuerte Larned, se cruzó con los 5 bandidos que habían asesinado a su padre y que estaban luchando para el ejército del sur. Al reconocerlo, se lanzaron a matarlo. William recordó las instrucciones que le habían dado de no arriesgar su vida. Por lo tanto, espoleó a su caballo y escapó bajo una lluvia de balas. Uno de los soldados del sur lo alcanzó y apuntó su revólver hacia él, pero antes de que pudiera disparar, William se le adelantó y lo derribó con un disparo preciso. Terminada la Guerra Civil norteamericana, las tribus de indios pieles rojas se rebelaron y alzaron en armas contra el hombre blanco. William fue nombrado explorador oficial del ejército. Estando en el campo militar de St. Louis, conoció a Louisa Frederici, con quien se casó en marzo de 1866 y tuvo 4 hijos, Arta Lucille, Kit Carson, Orra Maude e Irma Louise. 2 de ellos murieron jóvenes. Kit murió de escarlatina y su hija Orra. ¿Sabías que Buffalo Bill promovió los derechos de los nativos americanos y la conservación de los bisontes? No te pierdas ningún detalle, sigue viendo hasta el final. Desde 1868, donde William consiguió su apodo Buffalo Bill tras ganar una competencia de caza de bisontes, y hasta 1872, fecha en la que le fue otorgada una medalla de honor, como explorador civil para el 3er Regimiento de Caballería, por haber trabajado para el ejército de los Estados Unidos, exploró el territorio de los indios, y se dedicó a la caza de bisontes para proveer de carne a los trabajadores de la construcción del ferrocarril de Kansas al Pacífico. En 1869, mientras exploraba para la caballería, rastreó y dio con un grupo de guerreros indios Cheyenne, junto a un prado cerca del actual Sterling, Colorado. Se cuenta que, durante la batalla, Buffalo Bill mató al gran cacique Cheyenne. Tall Bull significa toro alto. Este incidente terminó con la guerra contra los indios en las llanuras orientales de Colorado. En aquel tiempo estaban de moda los espectáculos de artistas itinerantes que trabajaban en cadenas de teatros de variedades y circos. William Corey se unió a Pony Bills, un showman estadounidense, y estableció su propio espectáculo. En 1883, en Omaha, Nebraska, estableció el Buffalo Bills Wild West como un circo, una atracción que viajaba por el país con frecuencia. En 1887, se presentó en Londres durante la celebración del jubileo de la reina Victoria, y en 1889 continuó su gira por toda Europa. En 1893, montó una exposición cerca de la Feria Mundial de Chicago, lo que aumentó considerablemente su popularidad. El Buffalo Bills Wild West viajó por Estados Unidos durante los siguientes 20 años y se convirtió en una extravagancia móvil. Muchas figuras destacadas formaban parte del espectáculo, como Toro Sentado, Annie Oakley y Frank Butler, tiradores de precisión, Kelhamet y Jane, entre tantos. La ciudad de Cody, en Wyoming, se fundó en 1896 por Cody y varios inversores. A 80 kilómetros del Parque Nacional de Yellowstone, se convirtió en un gran atractivo turístico. También tenía una casa en la ciudad de North Platte, Nebraska. Esta es un museo y destino turístico donde se celebra el Nebraska Land Days, festival anual que incluye conciertos y un gran rodeo grande. A diferencia de su imagen estereotipada de hombre duro, Buffalo Bill promovió los derechos de los indios americanos y de las mujeres. Asimismo, a pesar de haber sido cazador de bisontes en el pasado, defendió su conservación denunciando la caza furtiva e intercedió por la implementación de una temporada de caza. Buffalo Bill cosechó éxitos y fama ganando mucho dinero, pero lo perdió todo en malos negocios y mal aconsejado. Desesperado, comenzó a beber como una salida a sus problemas, y para completar su situación, su esposa, harta de todo, lo abandonó. Buffalo Bill, cansado, viejo, enfermo y en la pobreza, se refugió en la casa de su hermana, en Denver, Colorado. En 1916, algunos recelosos de la política le retiraron la medalla de honor del ejército, alegando que Buffalo Bill nunca había sido soldado, sino un explorador civil. Buffalo Bill falleció el 10 de enero de 1917 a los 77 años, debido a una enfermedad renal, rodeado por sus seres queridos y amigos en la residencia de su hermana. El día previo, recibió el sacramento del bautismo en la Catedral Católica de la ciudad. Tuvo un funeral de acuerdo al ritual masónico.
Sus restos descansan en Lookout Mountain, localidad ubicada al norte, en Denver, Colorado. En 1989, de manera póstuma, el ejército estadounidense le otorgó nuevamente la Medalla de Honor. Si te gustó este video y quieres conocer más historias fascinantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos la increíble y verdadera historia de Leónidas y su famoso ejército de 300 espartanos en la batalla de las Termópilas. Prepárense para un viaje lleno de detalles y acción. Para entender la magnitud de la batalla de las Termópilas, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico del siglo V a.C. Durante esta época, Grecia estaba compuesta por numerosas ciudades-estado, cada una con su propio gobierno y ejército. Atenas y Esparta eran las más poderosas, con Esparta destacándose por su formidable fuerza militar. En contraste, el imperio persa, liderado por Jerjes I, era una superpotencia que se extendía desde Egipto hasta la India. Jerjes, ansioso por vengar la derrota de su padre Darío en la Primera Guerra Médica y expandir su dominio, lanzó una segunda invasión a Grecia en 480 a.C. Leónidas I era el rey de Esparta, una ciudad-estado conocida por su rigurosa disciplina militar y su sociedad guerrera. Desde joven, Leónidas fue sometido al agogé, un riguroso sistema de educación y entrenamiento militar que preparaba a los espartanos para ser guerreros excepcionales. Leónidas ascendió al trono alrededor del 489 a.C., tras la muerte de su medio hermano mayor, Cleómenes I. Su reinado se caracterizó por la preparación constante para la guerra, una necesidad vital en un mundo donde la guerra era frecuente. En 480 a.C., Jerjes I reunió un enorme ejército, posiblemente el más grande jamás visto hasta entonces, con el objetivo de someter a toda Grecia. Se estima que el ejército persa contaba con cientos de miles de soldados, incluyendo infantería, caballería y una formidable armada. Ante esta amenaza, las ciudades-estado griegas, a menudo divididas por rivalidades, se vieron obligadas a unirse. Durante el Congreso de Corinto, una reunión de las ciudades-estado griegas, se decidió que una fuerza combinada defendería el paso de las Termópilas y la costa de Artemisio. Las Termópilas, un estrecho paso montañoso, era el lugar ideal para detener el avance persa. Leónidas fue elegido para liderar esta fuerza debido a su reputación y habilidades como estratega militar. Pero espera, eso no es todo. A medida que profundizamos en la historia de la batalla de las Termópilas, descubriremos un giro sorprendente que cambiará nuestra percepción de este épico enfrentamiento. No te lo pierdas y sigue viendo para descubrir más. Leónidas no marchó solo. A su lado, iban 300 espartanos, elegidos no solo por sus habilidades en combate, sino también por ser hombres maduros y con hijos, asegurando la continuidad de sus familias. En el camino, se les unieron contingentes de otras ciudades-estado griegas, sumando alrededor de 7.000 soldados. Entre ellos estaban 700 tespios, 400 tebanos y contingentes de focidios y locrios. Estos aliados eran cruciales para la defensa del paso, demostrando que la resistencia griega no era solo una cuestión espartana. La batalla comenzó en agosto de 480 a.C. Los griegos, liderados por Leónidas, utilizaron el terreno estrecho de las Termópilas a su favor, bloqueando el paso y obligando a los persas a luchar en un espacio reducido. Durante 2 días, los griegos repelieron las oleadas de ataques persas, aprovechando su superioridad en combate cuerpo a cuerpo y su conocimiento del terreno. La valentía y disciplina de los espartanos fueron evidentes en cada enfrentamiento. Con sus escudos, lanzas y espadas, los espartanos formaban una pared impenetrable. La falange espartana, una formación de combate altamente efectiva, permitía a los soldados luchar como una unidad cohesiva, maximizando su eficacia y minimizando sus bajas. No debemos olvidar el valioso aporte de los aliados griegos. Los tespios, en particular, mostraron una valentía excepcional. Liderados por Demófilo, los 700 tespios se negaron a abandonar el campo de batalla incluso cuando la situación se volvió desesperada. Los tebanos, aunque inicialmente forzados a quedarse, también lucharon valientemente. Estos contingentes adicionales permitieron a los griegos mantener sus posiciones y hacer frente a las abrumadoras fuerzas persas durante más tiempo. El tercer día de la batalla, un traidor griego llamado Efialtes reveló a Jerjes un sendero que permitía rodear las posiciones griegas. Esta traición selló el destino de los defensores.
Ante esta amenaza, Leónidas decidió enviar a la mayoría de sus tropas de regreso para salvar sus vidas. Sin embargo, él y sus 300 espartanos, junto con los 700 tespios y 400 tebanos, se quedaron para luchar hasta el final. El último enfrentamiento fue una muestra de heroísmo y sacrificio. Los griegos, sabiendo que su fin estaba cerca, lucharon con una furia y determinación inigualables. Leónidas cayó en combate, y sus hombres lucharon hasta el último aliento. Su sacrificio permitió a las fuerzas griegas ganar tiempo crucial para preparar sus defensas en otros lugares, incluida la batalla naval de Salamina, donde los griegos infligieron una derrota decisiva a los persas. El heroísmo de Leónidas y sus hombres se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Su historia inspiró a los griegos y a las generaciones futuras a luchar por la libertad y la unidad. La batalla de las Termópilas fue un punto de inflexión en la segunda invasión persa. Aunque los griegos fueron superados en número y finalmente derrotados en el campo, su resistencia demostró que podían enfrentarse al poder persa. Durante la batalla, hubo muchos momentos de valentía individual. Un ejemplo notable es el de Dieneques, un espartano que, cuando le informaron que las flechas persas serían tan numerosas que oscurecerían el sol, respondió con calma: entonces lucharemos a la sombra. Este tipo de historias refleja el espíritu indomable de los espartanos. Otro personaje importante fue Temístocles, el estratega ateniense que jugó un papel crucial en la defensa naval en la batalla de Salamina. Su astucia y habilidad para convencer a los atenienses de construir una flota naval fueron vitales para la victoria griega en Salamina, que siguió a la heroica defensa en las Termópilas. La narración de la batalla incluye la feroz resistencia espartana en el segundo día, cuando Leónidas y sus hombres repelieron múltiples ataques persas, incluyendo los esfuerzos de los inmortales, la élite del ejército persa. La formación defensiva griega, la falange, y su uso efectivo del terreno hicieron que cada centímetro ganado por los persas costara caro. El arco narrativo de la resistencia griega no termina con las Termópilas. La batalla de Salamina y la posterior batalla de Platea fueron cruciales para la derrota final de los persas. Estas victorias fueron posibles gracias al tiempo ganado por Leónidas y sus hombres en las Termópilas. Es importante destacar que la unidad griega y la resistencia contra los persas no solo fueron cruciales para la supervivencia de Grecia, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de la cultura occidental. La democracia ateniense, la filosofía, el arte y la literatura griegas florecieron después de estas victorias, influenciando profundamente el curso de la historia mundial. Leónidas y sus hombres pagaron el precio máximo por la libertad de Grecia. Su sacrificio no fue en vano, ya que inspiró a los griegos a unirse y derrotar a los persas en futuras batallas. La historia de las Termópilas sigue siendo una poderosa lección de coraje y determinación frente a la adversidad. Si te apasiona la historia y quieres descubrir más relatos épicos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. La historia de Espartaco inicia en Tracia, una región que abarcaba el actual territorio de Bulgaria, parte de Grecia, Rumanía, Macedonia y Turquía. Tracia estaba conformada por aproximadamente 40 tribus distintas que se distribuían a lo largo de este sector. Espartaco nació en el año 113 a.C. en el seno de la tribu tracia de los Maediomedos, quienes habitaban en las cercanías del río Estrimón Sur, entre el lago Kirkini y el río Nesto, en lo que hoy es Grecia y la parte meridional de Bulgaria, una región helenizada que formaba parte del reino de Macedonia. Sin embargo, hay otros registros que lo sitúan en la tribu Besi, la cual ocupaba un territorio en las montañas de Ródope, un poco más al este de la ubicación anterior. Espartaco no era un nombre común, ya que solo era utilizado por la nobleza de diversas dinastías tracias. De hecho, existen registros de 5 reyes tracios con ese nombre. Su habilidad como estratega es otra indicación de que Espartaco pertenecía a una familia real. Logró convertir a los esclavos y campesinos en un ejército capaz de enfrentarse con éxito a las legiones romanas durante 3 años en su Tracia natal, antes de ser capturado. Al ser parte de la familia real, recibió entrenamiento en guerra desde su infancia, por lo que su formación como gladiador solo complementó su conocimiento de armas y la dinámica del espectáculo, ya que era un experimentado y astuto guerrero. No te pierdas los detalles más increíbles de la vida de Espartaco. Sigue viendo para descubrir cómo un esclavo se convirtió en un líder legendario.
En su rol de líder, participó en batallas junto al rey tracio Mitrídates VI, conquistando territorios en el este como el Reino del Bósforo, Asia Menor, actual Anatolia turca, y Cólquida, actual Georgia. En su regreso a las montañas Ródope, se encontró con la invasión romana compuesta por aproximadamente 100.000 soldados, con el objetivo de proteger la capital Besi-Besapara. Esta se encontraba ubicada en algún lugar entre las ciudades búlgaras actuales de Pazartzik y Plovdiv y el templo en honor a Dionisio, el dios del vino, al cual los tracios adoraban y posteriormente adoptado por la mitología griega, los romanos lo conocían como Bacó. Sin embargo, no logró triunfar, la ciudad fue devastada, el templo destruido y Espartaco mismo fue capturado. La esposa de Espartaco era sacerdotisa en este templo. Generalmente, los puestos de los oráculos eran ocupados por personas de los estratos sociales más altos, lo cual es otra indicación de la alta posición social de su esposa y de Espartaco mismo. Cuando los romanos capturaron a Espartaco, su esposa intentó liberarlo pagando el rescate con todas las riquezas de la familia. Los romanos incumplieron el acuerdo y se quedaron con las riquezas sin liberar a Espartaco. Fue enviado a Roma e incluso capturaron a su esposa y a su hermana. Después de reprimir las revueltas de los tracios, el comandante de las tropas romanas en Tracia, Lucuyus, dio la orden de amputar la mano derecha de todos los tracios que se habían resistido a la ocupación romana. Como resultado, muchas mujeres, ancianos y niños tuvieron que refugiarse en las cuevas de las montañas de Ródope, donde se han encontrado restos óseos de ellos. Otros tracios de esta tribu fueron obligados a emigrar al norte. Otra versión de la historia de Espartaco y su llegada a la península itálica sugiere que Espartaco, al ser hijo del rey de los Medos llamado Tipas, quien gobernó entre los años 119 y 90 a.C., ofreció la amistad de su tribu a Roma, por lo que, como parte del acuerdo celebrado con los romanos, lo entregara como rehén y garantía en cumplimiento del pacto. Esto era algo común en aquellos tiempos, y así fue como Espartaco terminó viviendo en una de las ciudades del Imperio Romano. Esta explicaría por qué, durante su estancia en la escuela de gladiadores de Capua, Espartaco estuvo acompañado por su esposa, lo cual está comprobado. Sería impensable que un esclavo común tuviera ese privilegio. No obstante, con el tiempo las relaciones entre Roma y la tribu Maedi se deterioran, lo que lleva a que Espartaco ya no pueda desplazarse con libertad y sea convertido en esclavo y gladiador. Algunos gladiadores que lo acompañaron dejaron constancia de lo que él les relataba. En su tierra natal, Tracia, él era líder de su tribu. Poseía una gran casa, rebaños de ovejas, bueyes y caballos. Era rico y feliz junto a su familia. Cabalgaba por las montañas de Pirin, disfrutando de la libertad. Tenía esposa, un hijo y una hermana llamada Maritza, quien se convertiría en una famosa compositora y cantante conocida como Rodopeya. Cabe mencionar que Maritza es el nombre actual del río más largo que atraviesa Bulgaria, pasando por la ciudad de Plovdiv y desembocando en el mar Egeo. Sin embargo, Espartaco también tenía dotes para la música, él mismo dio origen al himno de los gladiadores. En estas escuelas, los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos, considerados como esclavos, eran entrenados para luchar hasta la muerte en los juegos de gladiadores. En el año 73 a.C., mientras estaba en la escuela de gladiadores, donde los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos, considerados como esclavos, eran entrenados para luchar hasta la muerte en los juegos, Espartaco planeó una rebelión con la ayuda de sus compañeros celtas Casto y Cánico, así como los galos Crixo y Enomao. Armados con utensilios de cocina, lograron escapar de las legiones que los perseguían. De los 200 rebeldes, solo 74 lograron huir, incluyendo una mujer que se cree que era la acompañante de Espartaco. Los líderes de la rebelión tenían seguidores esclavos por distintos motivos, por etnia, por estrategas, por aptitudes guerreras y posiblemente por su carácter de nobles, antes de ser capturados por Roma. En el trayecto, atacaron un convoy que llevaba armas de gladiadores y se apoderaron de él. Al enterarse del atraco, los romanos no le dieron mucha importancia a este incidente y enviaron desde Capua un pequeño grupo de soldados, los cuales fueron derrotados. Los esclavos rápidamente reemplazaron sus armas de gladiadores por auténticas armaduras romanas, lo que causó confusión entre las legiones al enfrentarse a un ejército con la misma apariencia que el suyo. Seguidamente, buscaron refugio en el monte Vesubio, desde donde comenzaron a realizar actos de sabotaje contra las ciudades cercanas. Espartaco implementó una distribución justa del botín entre todos sus hombres, lo cual atrajo a un gran número de seguidores entre los esclavos de las fincas cercanas al volcán,
lo que resultó en el aumento de sus fuerzas. Tras esta primera derrota, los romanos enviaron una unidad de 3.000 hombres liderada por Cayo Claudio Glabro. A pesar de ir en contra de la doctrina militar y subestimar a los exesclavos, Claudio Glabro estableció su campamento al pie de la montaña, sin poner una valla de protección, justo en el único camino que descendía desde la cima. Al enterarse de esto, Espartaco ideó un plan brillante. Sus hombres descendieron por la parte más empinada del volcán, atados con cuerdas a las cepas de un viñedo silvestre, y sorprendieron a los soldados romanos, causándoles muchas bajas y obligando a los supervivientes a huir desordenadamente. Fue la primera gran victoria de Espartaco, en lo que luego se llamó la Batalla del Vesubio. Pasada la batalla del Vesubio, Espartaco y sus compañeros Crixo y Enomao se enfocaron en formar un ejército disciplinado y regular que pudiera enfrentarse exitosamente a las poderosas legiones romanas. Entre los esclavos se encontraban médicos, carpinteros y sacerdotes. También fabricaron armas, se organizó la infantería y la caballería. Con la constante llegada de esclavos de diferentes partes del imperio, lograron reunir entre 50.000 y 60.000 hombres.